invitado, bueno, este invitado sí sabe Sí. un montón, ¿ah? Algo sabe de bicis. Sí, algo Leyenda, sabe, dice. una leyenda. Pero antes de presentarlos, tengo que dar el agradecimiento a nuestro colaborador, que va a aparecer toda la información aquí, nuestro amigo Riagro Drone, nuestro amigo Benjamín Cuitón, que tiene ahí, nos está apoyando. Así que muchas gracias a ellos. Y bueno, dicho eso, presento a, Leslie. Viene directo de Villa Alemana, ¿me dijiste? ¿O está en- Soy bien Villa Alemana en Viña y Limache, por ahí esa es mi zona. Leslie Summer, escuché yo en otro podcast. Esa historia es entretenida. Sí. Sí. ¿No? Y lo bueno es que te vivíamos acá porque viniste a un Sprint Cup que se está desarrollando ahora este fin de semana en San Vicente. Y queda aquí al ladito. Así que, bueno, agradecido por tu visita, por aceptar la invitación y bienvenido. Bueno, gracias por invitarme a No Somos Pro. Muy bueno el nombre. Me siento parte de eso. Yo siendo un amateur siempre he estado ahí toda la vida, deportivamente. Porque están los pros, los de arriba, los de abajo, y hay amateurs que se traslapan un poco, ¿cachai? Sí, como que Yo dicen, me siento de los amateurs más de arriba. No, pero siempre he estado metido ahí. Sí. No, nada, muchas gracias por la invitación a conversar de bicis y lo que está De motos relacionado, también. un poco de Motos. historia. Hoy día estoy acompañando, vine a una carrera acá a San Vicente con la gente de Stark Future. Son las motos eléctricas estas que están ahí haciéndole la pelea a las de carburación. Tremendas motos. Y sí, son ricas las motos. Tremendas Estamos motos. participando en la Sprint Cup, que es un campeonato enduro súper choro, con un formato diferente, donde todo el rato las motos están pasando por el layout. Entonces hay una cuestión súper dinámica de que ves todo el tiempo el evento, que es una cosa que antes no pasaba con el enduro. Se veía pierde, por se hora, pierde. los enlaces eran durísimos, nadie sabía en qué estaba hasta que llegaban. No, ahora este formato de la Sprint Cup Más interactivo. es súper choro para las marcas, estar ahí, para la familia, para gente que puede venir con su familia, con su hijo y te ven todo el rato corriendo, pasáis, tenía asistencia, echáis benzina o en nuestro caso cargáis las e-bikes, cargáis las motos, qué sé yo. Deportivamente es altísimo el nivel y, Los mejores equipos y técnicamente también, sí, es O sea, un nivel altísimo. Finalmente estamos hablando de que se desarrolla la misma base. El campeonato, como siempre se desarrolló el enduro, qué sé yo, pero aquí como que lo modificaron, hicieron una mejora para que fuera más interactivo para todos. Y es muy llamativo para las marcas, por lo tanto, si están todas las marcas, también se vuelve un campeonato súper comercial y más auspiciadores, se crea una sinergia. Hoy día hay marcas como Copec Flux, entregando la energización para el campeonato. Claro. Y bueno, están todas las marcas de moto. Es un campeonato muy Es atractivo. como un ¿no? campeonato muy exclusivo. Bastante exclusivo. Era como Sí. exclusivo. así como- Partió con un tema invitacional y hoy día es exclusivo. Todo el mundo se puede inscribir, pero hay que cumplir las condiciones técnicas para poder hacerlo. La verdad es que es un campeonato de alto nivel deportivo. Bueno. Y que al mismo tiempo logró incorporar a la familia y a las marcas. Es un muy buen mix. Y acá, Muy recomendable. La fecha que estamos acá es la de San Vicente. La primera del año, San Vicente Tahuatahua. Se genera ahí en la olla, en la parte de Sí. arriba, para los que andamos en bici, ahí arriba está, pero lleno de pistas de bici. Pueblo de que- indios. por Pueblo de ahí. indios. PDI. PDI. ¿Sí? Los PDI, sí. Es que se le dice pedir a una pista, de hecho. Algunos piensan que es pedir por policía, pero Por no. algún allanamiento. No, si que hubo. PDI, También pueblo hubo de... Ah, No se tengo hubo duda. un allanamiento ahora, Menos pero encontraron unos tipos ahí adentro hasta de una fosa séptica. Así que Mira. medio- Bueno, todos los cerros tienen su historia. Sí, bueno. es verdad. Sí. Oye, Leslie, pero cuéntanos más o menos también de ti, o sea, ¿cómo entró Leslie aquí a las bici, motos, no sé? No, Siempre y estaba mira, yo apasionado. este año cumplo 50 años y ando soy un apasionado de las dos ruedas de toda la vida. Mi papá me metió en la pasión de las dos ruedas, él andaba en moto desde que yo nací. En el fondo mi viejo con mi vieja, ellos estudiaban en la Católica del Paraíso y estudiaban para ser profe en los 70. Y ellos mi papá tenía una moto Guzzi antigua que él mismo restauró, Ya. y se iba con mi mamá y ellos construyeron colegios. Yo nací en un sector que está entre Villa Alemana y Casablanca, un sector que se llama El Orozco. ¿Ya? Y ellos ahí construyeron dos colegios, formaron el equipo de los colegios, eran directores del colegio y todo. Y yo nací así en el campo y mi papá en moto, todo esto. Entonces, soy un apasionado de las bicis desde que tengo memoria y de las motos. De los 3 años que tengo bici, a los 5 años mi papá me regaló una Z50, una Honda Z50, exquisita, que yo andaba así, y veía Chip Patrulla Motorizada, que una serie de gringas que andaban en moto,
Y yo me juraba, qué sé yo, y ya a los 8 años... También fue mi primera Sí, una Z50. exquisita, la mía era una amarilla. Hoy día te das encontrar una. No, sí. existe. Bueno, ahora que estoy haciendo súper buenos amigos con el Chaleco López, Él tiene harto. un restaurador en Quilpué, cerca Ya. donde vivo yo. Como para si agarráis una más viejita o las DAX, qué sé yo, que veo que ahí hay una. Ahí no te Llevarse la lo maleta. Este gallo te las deja impecables. Yo tengo el contacto, que sepa. Bueno, y después a los 8 años, bueno, además tenía las BMX, qué sé yo, era el furor del BMX en los 80. Sí, Sí, Nací en el 76, el fuerte. 86 tenía 10 años Y y andaba en BMX, tenía una IZ80, en esa época un peo, un compadre. cañón. El que dice Con, el con imagínate, la válvula, ¡guau! No, la No, IZ80. era inhumana para niños, que Sí, era ridícula. totalmente. Más No era encima- para los chicos. po. más encima era Más grande chasis, no, habían dos. La primera era una amarilla enana, Ya. pero tenía, no tenía dos resortes, tenía como este monochoque, o sea, tenía como un sistema así de monopivote. Bueno, pero ahí tenía eso, entonces mi papá trabajaba mucho, no me llevaba mucho a correr. Y yo usaba la moto como moto de enduro. Y así empecé con mi pasión por recorrer los cerros en toda la región. Yo olvídate. Estaba en el colegio contando la hora para salir, juntando de 100 pesitos, iban del bombero, compraba una botella de benzina, después el aceite de usted de la motosierra, donde mi abuelo se la robaba. Hacía mezcla con lo que fuera, compadre. Con conchos de aceite. La mezcla pasada, güey. Terminé fundiendo la moto, pero también aprendí a arreglarlas. Claro. Toda una historia con las motos, que era muy, muy apasionante, pero lo que a mí más me llamaba siempre era el cerro, ir al cerro, hacer enduro, conectar senderos de arriero, conectar lados, después había cerco. Recorrí mucho, siendo bastante chico. Entonces, Un pionero metiendo a usted en el enduro. po. yo la manejaba como quería. En Sabía el tiempo perfecto lo el que era. enduro era puro por La tiempo. ¿no? Z80 es pero un cañón de moto, güey. Que tuve una rema. Difícil de manejar. Difícil de matar. Porque además no tira nada y cuando abre la válvula, tapa. te vaya a 200. Sí. Pero entonces, claro, yo desde chico muy ligado a esta cuestión, la moto, la bici, la moto y el dibujo. Siempre fue lo que me apasionó y por ahí me fui guiando por la vida. Y nada, pues siempre con la moto. Después entré a la universidad. El mountain bike, que es lo que me considero un mountain biker. Eso Ya. es lo que me considero hoy día, no es lo que lo tengo que decir así. Ese es tu hobby principal. No es mi hobby, soy Bueno, es tu mi- vida. me dedico a eso en mi vida. En mi vida, digamos. sí. Logré dedicarme a ello. La bici en los años 90, que yo tuve el año 90, cumplí 14, salí del colegio en el 94. En el 94 recién estaban las primeras bicis con horquillas con poquito recorrido, esto ya se ha dicho, se sabe. En los 90 las bicis no tenían suspensiones, eran con V-brake, recién en los 94. Empezó recién, y la movida del mountain bike estaba en Santiago. Yo estaba un poco retirado en Viña, estudiando en Viña, en la universidad en Viña. Viña es mi ciudad como centro, ahí estudié todo. Y de Viña hacia el interior, Taquilpué, Villa Alemana, Limache, Olmué, hay un sector ahí donde Olmué con hartos cerros, la cordillera de la costa, parecido acá al Alto de Cantillana, ¿cachai? Muy Ya. similar, está el Cerro El Roble, el Cerro La Campana, y todas sus estribaciones, que después puedo llegar allá, porque en una época que me dediqué a eso. Y nada, pues cuando entré a la universidad, un amigo, el Andrés Luzaren, un gran amigo, me llama un día y me dice, están recién los teléfonos los Nokia. No es lo de ahora, es un ladrillo. Me dice, Ay, oye, no, tengo no, 2 no, bicis sí. en la casa, vamos a andar. Ya, me pasó a buscar una GT Palomar, No, increíble. Increíble, sí. Agarramos las bicis y nos fuimos a una vuelta, no sé, de toda la tarde. Bueno, esto debe haber sido en noviembre, ponte tú el 95. Toda la tarde andando en bici, llegué y dije, bueno, esto es lo mío. A la raja, chavo. O sea, las sensaciones que tuve ese día andando con el Andrei en mountain bike, en un sendero finitos de animales, de cabras, que eso hicimos los recorridos, subíamos los cerros, bajábamos, no quería parar. Las sensaciones que tuve fueron para siempre. Fue una cuestión muy, muy intensa. Como que te llenó De- inmediatamente. ¿no? Claro, porque ya tenía el arrastre, había estado como 2 años ya estudiando firme, yo estudié arquitectura, que era Una súper carrera demandante, súper es demandante, entonces estaba medio como sin la rueda, fue muy especial ese reencuentro con la bici. 2 semanas después ya me había comprado una Trek 800 Sports, que me duró poco, porque rápidamente empecé a como meterme y caché que no era tan rica. Claro. Y ahí logré hacerme las lucas, fui a Santiago, donde el Turco Surov, que trae por una puerta atrás, te trae los militares a una casa y empecé a ver ahí bicis desarmar Cannondale, y conocí la marca Cannondale que ni siquiera la he escuchado, y veo una semi desarmada, un cuadro exquisito de aluminio rígido,
una Delta B 1500. Esa quiero. Pum, me llevo esa con la horquilla ketchup. Me armé la cuestión, la rueda, el otro día la tenía dando. Pagué un karma, me acuerdo el primer pedaleo que le pongo por la calle ahí, por el centro de la ciudad, pues, pasando autos. ¡Pah! Se me corta la cadena de cara al suelo. Nunca me quedé la cara raspada, acá, compadre, hasta el hueso, así. Ni me importaba, me subí de nuevo, arreglé la cadena. Yo mismo, porque en esa época no se usaban los Powerlink. No, Tú tenías que ser súper capo para poner la cadena con el corta cadena. Y con un clavito, ¿no? Claro, no, entonces pagué mi karma ahí, pero bueno, ahí intentó una era, esa vez después le puse una doble pletina que existía en esa época, una High 5, una RCT Hi-Fi Sí. de 150, me armé una bici como de rígida de H exquisita, donde ya. Y ahí ese año en la U, olvídate, di la cacha. Lo único que hice fue andar en bici Bicicleta. todo el año. No, yo no iba a la universidad. Iba para el cerro. Lo único que quería era andar en bici, compadre. No tenía otro norte, no me interesaba nada. En No. ese momento fue como un reencuentro muy potente. Se estaba Con las hablando dos por ruedas. año 98. Eso fue el año 99. 97, principio, todo el 97, y ahí empecé a correr DH. La Copa Escudo, como que empecé a ir a los campeonatos de Santiago, la Copa Escudo, después el Milo, y me empecé a meter, pero ya esporádicamente, ya solo. Me tocó correr y tomar un bus en Viña hasta Santiago, después hacer Deo Farellón, ir a correr a Valle Nevado, ponte tú, 98, 99, del 2000, 2001, solo. Era el único viñamarino. Después agarré un par de amigos, el Nolo Barrera, que se quedaba en su camioneta. Oye, esa historia así que tú contás y que me suba al bus, para nosotros es muy típica, ¿cachai? Sí, Pero para los caros de ahora es. no, Sí, porque más encima no Wow. sabía a dónde iba y no había No, celulares. no había nada. Era otra época, ir súper jugado y con un estado mental que hoy día se echa de menos. Porque hoy día los últimos 20, 30 años ha cambiado mucho la forma de vida. Hoy día estamos muy relacionados con las certezas que nos da el teléfono, todas las GPS. aplicaciones. No sabéis para dónde ir, no sabéis si vais a llegar, no sabéis dónde ir a dormir ese día. Me recordé la historia que nos contó el viejo con el Rorro, o sea, que le pasó el Rorro. Sí. Que tenía una carrera En recinto. en recinto, pero decía Chillán. Entonces ellos vieron en el foro que decía Chillán y llegaron a Chillán y empezaron a pedalear por recinto. 100 kilómetros le faltaban, Sí, no, una 70. cosa que- Tuvieron que 70. llamar, pero fueron cambio, no Tú. cachaban dónde. ¿Cachai? Oye, ¿Hicieron Deo? no, es un amigo, un amigo. No, un amigo. no, Oye, no soy. esa cuestión es verdad, porque al final tú lo que hacías, por ejemplo, yo estoy en Santiago, empecé no tenía el iPhone, pues no te veía. Entonces yo me metía al computador y decía, oye, voy a la casa de un amigo. Y veía el mapa, cómo era, y me aprendía de memoria las Sí, calles y decía, sí, ay, mira, sí. esta es la calle, esta es la. O tres, esto- tres No, para y acá, había para acá. otra sí. cosa que uno se aprendía los números de memoria también. Exacto. Tú El te sabías, teléfono. tú te sabías algunos números, Sí, de teléfono de memoria. los de tu polola, la niña que te Exacto. gusta, tu hermano, tu mamá y tu mejor amigo. Eh, Te sabes ya 5 Ya teléfonos. está, ya está. ¿Ah? Sí, sí. Totalmente. Pero era impresionante porque, claro, tú cuando salías ahí sin saber dónde iba a llegar. Po. Sí, Y muchas veces había un boom, sí. cuidando la bicicleta. Pero hoy día nos queda algo de eso. O sea, cuando de repente nos enfrentamos a una cuestión, se te apaga la pila. Te desesperáis. Sí. Uno en un momento como no que te angustia, te da ansiedad, pero después se soluciona, te calmas, Uno puede, las uno cosas puede. ocurren. Sí. Yo creo que hoy día está volviendo un poquito eso. Yo creo que hay unos resabios. Pero yo creo que también a nosotros podemos controlar más o menos esa cosa. Imagínate un cabro de 20. ¿no? Hay Loco, distintas pues. generaciones. Puta, mi hija chica de 10 no puede ser más aguja. Cachan todo eso. Depende de la crianza que han tenido. Sí. Al Eso, final, eso es importante. porque en términos de crianza, bueno, yo tengo 3 hijas. Estoy felizmente casado hace... En realidad no me he casado. Pero vivo con mi señora, mi polola a los 15 años. Tuvimos varias etapas, pero desde que nació mi hija de 21 que vivimos juntos, hace 21 años, podríamos decir, estamos casados de hecho. Te la van a cobrar. Tengo una de 21, una de 17 y una de 9. La de 9 fue un colchito. Andar en bici. Todas han andado en bici, hoy día la de 17, que va harto al bike park de Chillán y todo, este año se le está dedicando al triatlón, está empezando en el triatlón. Qué Ah, bueno. deportista. Y la chica, sí, es deportista, se 100%. embaló hace como 3 años con el deporte y, perdón, interrumpí. Y es heavy el camino que está tomando. Tiene su clutch ahí, su buena freeridera, endurera, anda de repente. La más chica es más, me pide más bici. No le doy tanto tampoco. Está ahí, tiene una e-bike, güey, Esto es de fácil, 24. esto es fácil, la bici. No, sí, no, a mí me encanta andar con ella y todo, Ah, ya. pero también sí, no me gusta meterle mucho a la cuestión, lo he visto mucho, está lleno de papás traumados, weón, metiendo a los hijos, no sé si será tu caso, No, Felipe, pero en Fue el fondo, caso al principio. ya, no es que, Sí, lo que la pasa es moto. que he visto muchos casos, hay algunos emblemáticos, antiguos, chicos que
fueron muy bien metidos, que podrían haber tenido carrera increíble y los papás se los pitearon. Así de simple. Está lleno de papás. Traumaron, po. Y hoy día lo veo harto también. Hoy día está lleno de escuelas y papás y de niños andando y todo. Pero son ellos los que quieren andar. Hay, pues hasta en una escuela, no sé, hay de todo. Hay papás que meten a los niños y los veis medio aburridos, hay de todo. Yo no podría juzgar, pero yo no podría decir que antes era mejor que hoy día, ¿me cachai? Pero siempre ha habido papás traumados que trauman a los hijos. Y hay que, en el fondo, mi postura, no puedo decir que tiene que ser el resto, pero lo mío es dejar que haya mucho deseo por andar en bici. Que sea Exacto. natural, que sea natural. Claro, que te pida. Y que le cueste un poco. Yo igual, Total. yo hice una técnica con el mío le encanta, me pide todos los días bici, pero cuando chico, bueno, siempre estaba el abanico de deporte, ¿sabes? Entonces, yo lo que hice igual fue como algo, una estrategia. Si yo me decía, oye, vamos a andar en bici, sí, vamos a ir, pero vamos a ir solamente un rato, ¿cachai? Después tenemos que guardar la bici, y cuando llega el momento de guardar la bici, no, porque quiero seguir andando, es que no se puede seguir andando, ¿cachai? Entonces, como que después me empezó a agarrar un cariño, pero así, pero brutal a la bici, quiero andar. Y le encanta, bueno, obviamente que le gusta el deporte, lo vas a ver en amigos, en todo, pero entonces como que le armé como esa estrategia para que a él le guste. Mira, hay una quizás un cosa poquito más, que hay que tener súper clara, que son las edades de los niños. Los niños tienen Sí. etapas. De los 0 a los 7, el primer septenio, es una etapa totalmente formativa que están descubriendo a los papás, a la familia, otras cosas. Ellos tienen que jugar. La bici es una cosa más, un juego más. Tiene que haber varios otros juegos. Tienen que jugar con las matemáticas, con las plantas, con los Exacto. chanchitos de tierra. Exactamente, ¿Se entiende? con Después la los tierra. 7 a los 14 pasan por varias etapas, por su Rubicón, por las dudas, toda la sexualización. Entonces, no le podéis meter una sola cosa. Porque Exacto. pasa mucho que después a los 14 años, cabros que llevan 7 años corriendo en bici, Claro, sí. de los 7, y hay unos Sí. que hoy día parten antes. Por eso en deportes que es más fácil partir temprano, como el BMX, se aburren muy temprano. A los 14, el cabro le da el primer beso a una chiquilla. Listo. Y se olvidó la Sí, bicicleta. Chao. Chao. Adiós la bici. Entonces, tiene que ser, Paulatino. o sea, pueden llegar a ser secos, pero tienen que jugar hasta los 14. Sí, Y de ahí, exacto. jugar a ser piloto, lo que queráis. Exacto. Admirar, conocer, practicar el deporte. Pero de ahí, recién te tenéis que poner No serio saltarse con los la niños. Igual a ¿Cachai? veces yo me he topado con, bueno, para profundizar un poquito, Bueno. sí, lo que pasa es que lo que decís tú, hay, de repente te topáis niños, que tú veías al papá como muy intenso y todo, yo también, pero cuando de repente son amigos y veis que el cabrón chico de repente hasta más intenso que el papá. Y decir, el cabrón chico así como quiere puro andar, no, pero si voy a ganar, ¿cachai? No, quiero correr, quiero correr, el papá finalmente se mimetizan ellos, ¿cachai? Como que hacen lo que son iguales. Entonces, Claro. para afuera uno lo ve y dice, oye, qué onda estos gallos. No, ¿Cómo es hacer que tan ahí tiene que competitivo? ver, claro, con la madurez, porque tú no podés supeditarte a la madurez de un niño, los niños No. tienen que tener límites. Y lamentablemente es así. Y los niños que no tienen límites es para psicólogos, o sea, Y es un problema tema futuro. que se conoce, porque, Y un problema futuro. claro, totalmente. Entonces, nada, bueno, no sé si sea como para profundizar, eso ya son temas como de crianza. y Claro. Sí, todo, no, ¿no? no, es que Pero es un temazo, porque en el fondo cada cuestión tiene su momento, ¿cachai? El momento de dedicarte a algo es después de los 14 años, cuando tienes la herramienta, los medios y todo. Esto es un deporte carísimo, Y la Carísimo. madurez, que genera mucha expectativa en los niños, y cuando hay niños que no tienen posibilidades, ya cumplidos los 14, puta, a mí olvídate, bueno, fui gerente de Comensal Chile durante 8 años, y olvídate la cantidad de mensajes de niños que me llegaban, y yo les contestaba todo, obviamente. La mejor respuesta que tenía para darle, porque una Sí. bicicleta me podía dar, Claro. que era lo que me pedían básicamente, ser parte del equipo y todo. Oye, pero antes de profundizar ahí, ¿cómo fue avanzando desde la universidad y llegaste a estar ahí, con esa posición Sí, del manager de... Bueno, ahí son muchos años, pero yo salí de la universidad en el 2002, fue una carrera bastante larga. Suele ser larga arquitectura. Arquitectura que estaba muy mal formulada, además. Hoy día está bien formulada, súper corto para ingresar. No, yo ingresé en 6 años, después un seminario de título, después un proyecto de título. Sí. Después, A la malla era como... estaba mal hecho, no Casi sé. sacar el primer No, certificación los completa. chicos, mis compañeros que estaban conmigo, no se echaban ni un ramo, lo sacaron en 8 o 10 años igual. Sí, sí. ¿Cachai? Porque se demoraron 3 títulos, no tengo idea. Pero bueno, aparte de eso, por lo mismo yo empecé a trabajar antes, como muy vinculado a construir cosas, hacer cosas. Me empecé a meter mucho en las bicis en paralelo. Mi señora es mi socia, arquitecto, empecé a trabajar. Bueno, yo salí de la universidad. En realidad tenía un compañero mío, fuimos socios, desde el 2002 hasta con el 2011.
Cristian Ehrenfeld. Era mi socio, los dos teníamos oficina de arquitectura, empezamos a hacer proyectitos de a poquito, a meternos, y al mismo tiempo yo muy metido en las bicis. Y ahí, a ver, hubo una época, el 98 al 2004, que fue esta old school que competía, que iba solo, después había en Viña un campeonato regional que estaba súper metido con varias gente de Viña. Y como el 2002 me retiré para pegar esa apretona ahí a la carrera, poder sacar la cuestión y todo. Y después vino una etapa que no, como el 2000 dejé de correr ahí. Y del 2000 al 2003 empecé estaba súper dedicado a la universidad, pero me gustaba mucho la montaña. Y ahí me dediqué a ir a un lugar que con mi grupo de amigos de la universidad, de otras universidades que andaban en mountain bike, fuimos a un lugar que una vez me había llevado mi viejo en moto, al Cerro El Roble, que es como Alto de Cantillana acá, que está ahí en Olmué, en el fondo está entre la región metropolitana y Olmué. Y yo iba con mi viejo en moto, qué sé yo, y años después con mis amigos se me ocurre ir al Cerro El Roble. ¿No? Yo les digo, bueno, tengo el medio cerro, el día de la bajada que nos vamos a bajar épica, vamos a bajar 2 horas, qué sé yo. En las bicis que teníamos en esa época, algunas dobles, otras siempre. Íbamos en un auto de un amigo, un DeLorean, compadre, con 7 bicicletas, con 7 metidos adentro. Súper nublado, un día invierno nublado, así con neblina que no veíamos nada. Subimos toda la cuesta a La Hormiga, de la cuesta a La Hormiga. ¿Han ido ustedes a La Hormiga antes de hacer DH? Yo no. Ya, es un lugar bien rico. Y de la cuesta a La Hormiga tú tienes que subir un poquito, antes de colgarte ese tiltil, subí un poquito hasta donde está la partida de las pistas de DH. Bajaba y llegáis al pueblo Caleu, y desde Caleu subía ahí al Cerro El Roble. Y tiene 2.200 metros de nieve. Es alto, sí. Y tiene una cuesta. En esa época no había un portón que abría y pasáis para allá. Y camino para allá, tan nublado. Bueno, en esa época estaba nublado fuera del auto y adentro también estaba nublado. ¿Ya? Entonces, cosas que pasan. Estaba muy nublado, no veíamos nada, paramos en un punto. Nos bajamos. El sol, no había nada. No, nubladísimo, olvídate paseo, pero nos bajamos el auto, visibilidad 10 metros, miro para allá como una huella, ya acá es, digo. Por ahí, démosle. Nada que ver, estábamos a 20 kilómetros de la huella. Bajamos las bicis, nos tiramos y llegamos al pueblo Quebrada Alvarado, que está abajo de la Cuesta de la Hormiga. La Cuesta de la Hormiga es 6 kilómetros, en esa época era de tierra, hoy día es todo pavimentado, con 3 pistas y toda la cuestión, todo de tierra, ¿cachai? Por eso me confundí un poco, ¿no? Entre otras cosas. Hicimos una bajada épica, compadre. 3 bajadas seguidas, bajamos por 45 minutos, llegamos al pueblo Quebrada Alvarado. No era el Roble, claramente, y habíamos descubierto la épica bajada larga, la Hormiga larga. La más larga, ni siquiera la que después, años después, se hizo carreras que llegaban hasta la iglesia. La Hormiga, no, esto, olvídate, llegamos hasta el pueblo abajo, volvíamos a subir un enduro impresionante. Y ahí empezamos a practicar. Todos los fines de semana íbamos con los amigos, íbamos con las pololas, nos dejaban arriba. Ellas bajaban a un local, nos esperaban ahí piscoleando, no sabemos. Y nosotros éramos universitarios todos. Y bajábamos, hacíamos un descenso. Nos dejaban arriba una vez y hacíamos un descenso de 1 hora, llegábamos, lo pasábamos chancho el domingo. Y la semana trabajábamos todos, ¿cachai? Fue varios años. Y empezamos ya a desarrollar varios, no hacíamos pistas en ese momento, no maleábamos. ¿Esos amigos quién eran? Los amigos, hoy día Rodrigo Vargas, que hoy día está dedicado al BMX, presidente del club de BMX de Concón, Bruno Taito, un gran amigo, un personaje impresionante, Rodrigo Castiglione y varios amigos de Viña, de la universidad, todos arquitectos, diseñadores industriales. ¿Siguen dando ambición? No, ninguno de ellos activamente que yo recuerde. Erwin Melo. Sí, unos amigos de Santiago que eran amigos de este grupo, el Chuzo, amigos de Chipureo, grandes amigos. Pero ahí yo era más fanático que ellos. Yo era el que empujaba este motor con el Rodrigo Vargas, está dedicado ahora al BMX. Y ahí mi papá tenía un taller de restauración en esa época, pintaba autos y qué sé yo. Y al lado de él llegó un mecánico de Santiago, un mecánico de moto. Un señor Ferreira. El Toño Ferreira se instaló al lado de mi papá el año 2000. Con una ratita chica así. Oiga, tío, mira, para rueda. ¿Le da o no le da? ¿Le da? Tío, le da. Y ahí conocí a Pedro, en fondo, 14 años, Pedro nació en el 89, claro, el 2003 tenía 14, el 2004 15. Y el Toño, el papá de Pedro, venía de la cultura de las motos, de las carreras de moto de velocidad, qué sé yo. Y igual le adaptó, le fabricó una bici rígida, con horquilla de una CR80.
Y Pedro, puta, hizo cosas, se tiraba unos cortados, Sí. en el video antiguo se tiraba unos cortados de 8 Me metros pilla. y caía, bueno, a recepción de 30 centímetros En perfecto. el Foro Terra. Y yo empecé a quedar loco con este cabrón. Ay, perdón. Asistente. No, no hay problema. Ese mismo. Ahí. ¿Se escucha bien? Sí. Eso. Asistente. Y nada, pues, entonces había toda una escuela, toda una cuestión que empezó a agarrar forma. Llegaron a Viña los hermanos Acuña, desde Lonquimay, desde después de Temuco, llegaron ahí chicos los dos. Empezamos a andar y yo tenía este lugar, esta cuesta La Hormiga. El team bueno, sí. Bueno, Acuña, Ferreira. no, bueno el team. Bueno el Bueno el team, y esto fue como el 2004. Yo tenía este lugar, La Hormiga, con estas pistas que no era... Los Acuña inmediatamente hacían sus carreras de viña. El primero lo hizo en 2004, unas pistas siempre con saltos grandes. Tremendo, ¿no? Muy buena carrera. No, súper buenas carreras toda la vida ahí, pero teníamos un tremendo cerro en Olmué. Y íbamos muy seguido, empezamos a desarrollar esa área esos 2 años, del 2004 al 2006, que llegó Antonio Leiva a La Hormiga, se empezó a saber, Cotoyungue, y el 2006 se destapó la cuesta La Hormiga. Y además estaban los chicos de Tiltil que hacían pistas para el otro lado, Palear, el Toño Aguilera y varios más antiguos que el Toño. No, de hecho, yo me creía el único de La Hormiga. Un día estaba ahí, Claro. estaba arriba solo, bajaron mi amigo primero, de repente, me doy que viene un camión con 20 cabros en bici, y en vez de doblar hacia el lado donde nosotros andamos, doblan para el otro lado. Y dije, ¿qué pasó? Y los sigo, llego atrás Otra de ellos. pista, No, tengo una pista para Tiltil. ¿Hasta dónde llega hasta Tiltil? Me tiré con ellos. Después me tuve que volver pedaleando. Mi amigo, de noche, mi amigo vuelto, no se olvide de la cantidad de historias. Había todo un Oye, baile pero el por- contexto, estamos hablando de los años que Entre el DH. el 2000, claro, ahí 2000, eran 2005. los años de las carreras tarimas grandes de Melipilla. Exacto. La época que empezó el Milo, después que estuvo medio botado desde el escudo. La época dorada, yo creo. Una época muy buena porque afuera era furor el DH. Exacto. Era las Chiver, el DH con Chiver. polera de moto. Sí. Era pilotos salvajes, la locura, el descenso como un deporte New World Disorder, que Juan irruptivo comandaba- totalmente, como dejando chico al motocross loco, Sí, a los Metal Mulicha, ¿cachai? Ese Exacto. tipo. Pero ligado a la UCI, con un lado más profesional. Entonces los europeos con malla, corriendo, toda una época muy bonita. Y ese desarrollo ahí con estos cabros hicimos un tremendo team. De hecho, ahí nació la historia de Leslie Summer. Y a mí me dicen Leslie Summer en el DH. Y estábamos... Mucha monzón decir eso. Sí, teníamos una historia, la conté el otro día en el Sí, podcast claro. del Monzón, pero corto. O sea, hicimos el 2007, en abril 2007, hubo un Panamericano en la pista de Kamikaze ahora, que es muy, muy conocida, la que se hizo en Chimán. Ya, sí. Y hicimos un viaje preparatorio con una fecha nacional en febrero, todo este equipo, en Pucón. Yo tenía un Galloper, ¿ya? Y el Galloper no nos cabía en todas las bicis, que sí, entonces nos fabricamos un carrito de arrastre. Hechizo, en el taller de Papacho con nosotros. Todo el verano haciendo el carro de arrastre, accidentado, Jorge Acuña agarró mal la galleta, se cortó. Ah, sí, yo supe. Olvídate. Me acuerdo cuando todo- andaba una muñeca cortando, ¿no? Claro, ¿no? Sí, Sí. fue todo un tema. Y bueno, terminamos un día el carrito de arrastre, el taller así todos cansados, la típica radio de taller con el alambre, que se está Delanterito. 2 en 1, ¿cachai? Y el tac, mal sintonizado y mal tac, así como que la sintoniza. Y entra una canción, Leslie Summer. Y lo pone, Summer, ¡guajaja! Se caga de ahí. Bautizado. Leslie Summer bautizado. Y como Bautizado. estos pendejos venían tanto Ferreira como el Taca. El El Taca Rafa, tenía po. 16 años y se ganó la general en Logrado Sí, 1, sí. el 2005, el 2006. Era rico ver ese weón. No, el Calviñol, o sea, era una súper bonita amistad. Yo era más grande que ellos, no tanto, ahí tenía recién 29, 30. Pero ya era mucho más grande que ellos, entonces nos complementábamos y yo aprendía de ellos a andar en bici y ellos también tenían cierta logística conmigo, ¿cachai? Bueno, y ahí partió toda una cuestión del 2006 que volví a correr, me metí era máster, era de 30 en esa época. Y ahí empecé a ir a todas las carreras y con los cabros teníamos un super team. Pero eran buenos Y tiempos. pasamos del 2005 al 2010, fue toda una era de estas carreras, Es como con Nacional en La Paz. el apoderado de los cabros. Claro, y justamente por esa misma razón, ellos, habían marcas que querían auspiciar a estos cabros, pero hablaban con ellos y no acordaban. Era muy Entonces, yo los ayudaba un poquito con esa cuestión. Ellos, bueno, los Acuñas siempre fueron súper independientes con su mamá. Ellos en un momento trajeron Zenit, como ellos pusieron una tienda en Ya, vivo, trajeron Zenit. Yo me sumé a ellos un poco, pero yo no hacía ninguna gestión ahí, era un piloto más. Hasta ese día tú, o sea, hasta ese tiempo no gestionabas y no estabas metido detrás del... No, pero ya me empecé a interesar, ya empecé a hacer picar. muchos más contactos.
No, mi entrada así como a la industria fue gracias a Pedro Ferreira, que él tenía la Comensal, tenía una Comensal que se la pasó un personaje, el Sergio García, un personaje que tuvo Comensal y después tuvo Santa Cruz. Un gallo que hizo cosas buenas por los cabros. Él tenía una Comensal V2 y apareció la Santa Cruz, la primera Santa Cruz V10 de carbono, el puro frente de carbono. Ya. Y el Pedro fue y le cambió mano a mano se compró, perdón, el Santa Cruz y no le gustó, le queda muy alto el asiento, no me incomoda, quiero mi Comensal, ya vendió la otra, y va y le cambia este Santa Cruz al Maxi Echeverría, el Maximiliano González Echeverría, Sí. de La Serena, que era el manager o era el jefe de tienda de Iron Horse, que era de los Kichineski. Le cambia de vuelta por el cuadro Comensal V2 por el V10, que era el del momento, Claro, el el pensado, V10, aluminio, de un año de antigüedad lo cambió porque era la que le acomodaba a Pedro y ese año sale campeón junior con la Comensal. Entonces, Kichinevsky, que es MKR, hoy día son Extremeson, Ya. le dice, oye, a ver, acércate para acá, chico. Te Conversa. queremos auspiciar. Ya le dicen. Pero, ¿por qué no le decimos a mi tío para que nos lleve a las carreras? Y ahí me llevó y hicimos súper buenas amigas con los Kichirenki. Justo Comensal tuvo una transformación en el 2010 como marca. Entraron con bicicletas de enduro, tenían a los Atherton, a los hermanos Atherton desarrollando las bicis. Antes de la era de los Amaury, los Atherton desarrollaron las bicis junto con el Max. Sí, pero ¿Cachai? antes de eso estaba Cedric. Pero era el Cedric había viajado a Chile en 2007. Vino a Chile Estuvo con la acá, Comensal. lo traía este señor García que les comentaba. Ah, él lo traía. Y Sí. estuvo mostrando las primeras bicicletas Comensal que eran de enduro o que eran también como. No, estas más bajas. era una bici de censo de 180. Pero Era era una el G. B1. No, pero también Esa blanca con verde como fluorescente. Sí, que andaba. Esa recorría 200 ya. Tenía otra que tenía una con 6.6 de hecho. Sí, pues, eran media freeride Es porque era una época que se andaba buscando, aparecieron las Marzocchi 66, Sí, la sí, la sí. 888, ¿cachai? Entonces, era toda una época de mucho, De buscar la evolución. claro, de mucha evolución. De nuevas cosas. Y ahí se empezó a fortalecer el enduro como práctica, las bicis enduro ya ricas que podéis pedalear. No, recuerdo perfecto. Bueno, entré ahí con el Pedro, me llevó y formamos un team ese año, con el Maximiliano González, con el Pedro y yo hicimos por primera vez con el Juanjo Valverde, que en paz descanse, hicimos una sesión fotográfica al lado de mi casa con las bicis en primavera, con puras flores amarillas y las bicis azules. Salieron preciosas las fotos, Juanjo era fotógrafo. Además de Oye, pero ser ahí el tío Leslie estaba también auspiciado por Comensal. todos pisados. Ah, todos pisados. Sí. Esa fue una Sí, época pisaba súper todo. bonita del 2011 hasta el 2014 que formaron Extremeson Ya. y se formó un tremendo equipo y todo. Yo el 2013 trajimos a Antonio Leiva, tenemos un equipo, ahí yo era piloto y manager. Sí. 2012 vino Max Comensal, 2012-2013 ahí lo conocí, fuimos a correr nos tocaron unas carreras en Valle Nevado, que fuimos con el Max, hicimos súper buenas amigas y el Max vio en mí mucho potencial como vendedor, como brand manager y él le solicitó a los Kichineski un poco que empezaran como brand manager ahí, que tuviera una figuración más importante porque no era fácil vender, ¿cachai? Y me dijo, tal cual, me dijo, oye, ahí la figura del brand manager es demasiado importante y demasiado difícil y escaso. Tú tenés las condiciones, yo te voy a llevar para que te quede acá, ya, ok. Pero ese tiempo tú tenías tu oficina de arquitectura. Tenía oficina de arquitectura con mi señora, ya estábamos ahí justo en una época que estábamos despegando con eso. Ya. Y nada, pues estaba metido en todo, era un poco un hobby, pagado, muy bien, auspiciado, estaba súper contento, empecé a mejorar mucho físicamente, empecé a mejorar mucho en la bici desde mis 35 a mis 38, Ya. que cumplí el 2014, cumplí 38. Ese año pasaron muchísimas cosas. El 2012 partió el enduro. Sí. Y con el Pedro corríamos descenso y enduro. Nos tocaba correr a veces un descenso en Viña el sábado y el enduro el domingo. Y íbamos a todo. Empezamos a fortalecernos mucho. A ser muy buenos para la bici, tener notoriedad, hacernos amigos, a correr ya dos cuestiones. ¿cachai? Andaba harto en bici. Mucho, éramos súper fuertes. Y ese año el enduro súper fuerte. El 2013 ya fuimos auspiciadores con Marzocchi. Nos auspiciaba Marzocchi de afuera. Teníamos un team súper potente, Sólido ya. súper sólido. Incluimos al Antonio Leiva. Iba a correr con Comensal. Con Comensal, sí, pues, hartos años, sí, Sí, como verdad, 3 años. 2013, 14 y 15, creo. De ahí se cambió a Mondragon. Ya.
Y ese año pasaron cosas súper interesantes en Chile con el enduro, porque rápidamente llegó un mundial de enduro a Sí. Nevados de Chillán, Sí. de la mano de mountain bike, y yo hice como el nexo entre mountain bike, enduro y Nevados de Chillán. Yo ya había hecho algún evento ahí con el Nico Ritor, y yo ya era de la casa prácticamente de Nevados de Chillán, Rico Ritor, mi amigo. Habíamos hecho enduro y DH. Entonces hice este nexo, funcionó, esa carrera salió increíble, el Enduro World Series de abril del 2014 en Nevados de Chillán, fue la carrera más Es bien increíble. recordado. No, llovió 2 semanas antes, el No, clip era qué eterno, fácil, los árboles todos naranjos, los mejores pilotos del mundo en el hotel. Habilitaron el hotel de arriba, yo me acuerdo perfecto, íbamos caminando con Pedro entre puros Jedi, como la estrella de la muerte, era, porque estaba medio terminar el hotel, era la estructura gigante de acero, que soy el comedor, la mesa larga, los mejores fotógrafos. Esa fue la mejor escuela que pudimos tener para cachar que éramos reales y que teníamos algo, no nosotros, todo Chile. ¿me Que había cachai? algo bueno. Y que había algo súper bueno, esa carrera fue impresionante, de hecho se ganó el premio a la mejor carrera del año Sí. ese año. Y fue un reconocimiento súper bacán. Antes que eso, tuvimos una previa que fue el primer Andes Pacífico, que también fue una carrera épica, que desarrollaron los chicos de mountain bike, el Nacho Barbosa, que hasta el día de hoy día es el único que queda en mountain bike de los 3 socios que eran, y sigue empujando la cuestión. El enduro generó, hasta ese momento el DH era amateur. Y los pilotos del DH empezaron a irse al enduro porque pensaron que podían ganar, y el enduro era muy comercial. Y ahí empezaron a aparecer los primeros auspicios reales en Chile ya más masivamente. Antes que eso, Víctor Heresman tenía un equipo Oxford con Quique Génova, con la Dani Roja y con el mismo Antonio Leiva, que fue el primer equipo pro, que no fue el primero en realidad fue Cannondale, con Juan Sí. Pablo Lería. Un gran equipo, pero era un equipo masivo de otro tipo. El primer equipo pro de pocos pilotos, todos con sueldo, todo, lo hizo Víctor Heresman, que es el productor de ese. Él tiene un legado. No se ahí. lo bajo hoy en día. Tiene otras cosas, pero Víctor fue el primero en lograr que hubieran pilotos con sueldo. Yo fui el Equipo segundo. pagado. Después de eso yo logré súper buen acuerdo con los Kichineski. Y ese año 2014 corrimos el Andes Pacífico, vinieron mucha gente afuera, afloraron tiendas, apareció el barrio de Padre Hurtado Norte lleno de tiendas, de Sí, enduro, sí, qué sí. sé yo. Ahí floreció el mountain bike, el descenso se vino para abajo, se vino el enduro con todo, las e-bikes, nadie hablaba de e-bikes todavía. No, No no. existían todavía. Entonces, de alguna manera, las bicis de enduro se ocultaron a las de descenso porque era autónomo, todos querían pedalear, porque estaba en forma, porque las carreras eran increíblemente Era una bici multifacética. igual. multifacéticas, cada vez Porque con más servía para recorridos, todo. desarrollo, sale el dropper, el mejor invento del año de la historia. Era Mil después- cosas Bueno, el que dropper fue como una bola de nieve que creció Muy rápidamente, rápido. muy grande, y para mí en lo personal fue un año súper mega exitoso. En lo deportivo, fue súper bueno en el Pacífico, salí segundo en la Enduro World Series en Master. Wow, Y ese bueno. año, con Comensal, nos fuimos para arriba, abrió Extremson, esta tienda que era de MKR, que era nuestra tienda, que yo tuve una participación en esa apertura, en formar el equipo, un poco conceptualizar la tienda. Y ese año, bueno, no llegué como a acuerdo con ellos y yo estaba en una parada un poco más, estaba con mi oficina de arquitectura, Sí. quería que esta cuestión fuera importante en términos de ingreso, porque ya era Te querías una dedicar- pega. te querías Ya dedicarte estábamos full. hablando con los mejores del mundo, estábamos Claro. vendiendo bici. Era real. pues. Claro, y no llegamos como acuerdo y yo renuncié. Fue la última fecha del enduro. Cáchate, fue Andes Pacífico, Enduro World Series, todo el año que el Enduro World Series de ese año fue además la primera fecha del Mountain Bike Enduro que tuvo 6 fechas. Y la última fue en Conce, ganamos como equipo ese año, que fue el primer año que fue el Mountain Bike Enduro como equipos. Como Antes equipo. que eso, nunca había habido. No eran equipo, eran Nunca hubo corredores. carreras de equipo. Sí. Ese era el primero y lo ganamos. Se llama Comensal Extremson by CIS. CIS es una Es la marca de marca, suplementos. Ya. Con Toño y con Pedro. Y yo era piloto. Ahí entre los tres le hicimos, ganamos el campeonato. Seguido. Puta, ahí vinimos, tenemos compromisos en las carreras, yo tuve mis diferencias con ellos, ahí renuncié, pero me queda la última carrera del año, que era en el Open Shimano Latam, en Nevados de Chillán, me acuerdo perfecto la fecha, 21 de diciembre 2014. Y vine a correr fue la premiación, ponte tú, del Open Shimano Latam era de descenso. descenso. Ah, ya. Entonces, Del- que era la carrera, el de nivel que había, se corría en lo que es hoy día Dakar con Nacional. Ya. Era la perfecto. pista de Dakar arriba con dos andariveles, Tata y Huenche, Huencha, y una pista que hizo el Nico esa vez, había un gripazo, olvídate.
Yo renuncio y voy a correr mi última carrera. Ese día pasamos, me vine con el Pablo Mora. ¿Cachan al Pablo Mora? Que es de Censo.cl. Ya, sí, Sí. sí. Gran personaje de los videos y todo. Sí, hace video bacán. Y no, lo que está haciendo es súper choro. Sí, buenísimo. Y nada, pues ese día fuimos a la premiación ahí en los cobres de Itacura. Me vine lleno de trofeos. Gané yo el campeonato, ganó el Pedro, vine con los de él, ganamos como equipo, el Toño también segundo. Me vine así lleno de cuestiones. En mi terreno nos fuimos, llegamos a Chillán a las 2 de la mañana con Pablo Mora. Y ese campeonato, yo, el que me ganó en la Enduro World Series, que yo salí segundo, era el Marcos Malma. Y estaba ahí, pues, y yo estaba mucho mejor para la bici. Estábamos peleando, qué sé yo, entrenábamos con Toño. Y el día de la carrera habíamos entrenado súper bien todo el fin de semana. La pista estaba pero épica. El día teníamos la mejor bici. Teníamos Marzocchi Espresso, que era como un Kachima, Alpine Star. Era impresionante. Subimos el día, el reconocimiento del día de la carrera, se podía hacer una, bajo con Toño, pegado con Toño Leiva, hasta el bosque, que estaba la famosa tarima del Nacional. Y Toño Leiva en su prime. En su prime. Y Toño Leiva, yo vengo pegado a Toño y se tira al talí y hace una que baja la bici con una técnica, pero yo saltaba así como viejo culo. Puta, paro y me devuelvo porque sabía el guancho estaba ahí al lado. Me devuelvo y subo de nuevo ese tramo. Ah, metí, pero bajones, tra, pum, llego al bosque, pum, viene la tarima para encontrar pedalear. Paso la weá y pasa la recepción. De punta. ¡Oh! Caigo de punta, cuerpo así para atrás, soto con una roca, me quebro el fémur. No, madre. Me quebré entero, me quebré la clavícula, el fémur, quedé tirado. La ambulancia está ahí mismo. O sea, Si pasa el camino. quedé tirado, peleé cable ahí, fue toda una cuestión, fue un accidente súper Sí, grave. fuerte. Fue grave, que, o sea, semi-inconsciente, despertarse, no, si no tengo nada, y la pata para el lado. La tarima no era menor. No era menor, pero claro, había que saber saltarle. Yo lo que quería era bajarla como Toño, porque Toño ahí me sacó mucha ventaja. Yo caía así y bueno, la bajaba a la recepción. Y nada, pues no fui capaz técnicamente, veía mucho más rápido, que he pasado, que eso fue una tontera de mi parte. Bueno, y ahí fue un gran cambio en mi vida, porque tenía 38 años ya, estaba en mi pick de la bici y ya era, ¿cachai? Sí, po. Y justo había renunciado a MKR, a Comensal. Y fue toda una cuestión, me quedó la cagada en mi vida, porque estaba haciendo 3 remodelaciones, las pegas me Hay demoré. renunciado. Me quedó la cagada. Esto fue diciembre de Porrazo 2014. Puta, tenía que salí súper bien de MKR, salí con cuadros, vicios, un montón de cuestiones. Y me acuerdo, Valpo ese año fue como a mediados de febrero, a fines de febrero. Llego con muleta a Valpo, todo ya un poco más recuperado. Y estaba el Daniel Franco, el Maelo, y me dice, oye, ¿es verdad que renunciaste de MKR? Sí. Oye, me dijo, ¿sabéis qué, weón? Yo estoy con Masterbikes. Y que yo escuchaba, ¿no? Tenían Banshee, tenían unas marcas. Puta, y ahora traemos Yeti, me dijo. ¿Cómo? ¿Ah? Yo te iba a decir. ¿Qué sucede? ¡Ah! ¿Qué pasa, Yeti, de ojitos azules, Ya, pues puta, en la semana fui para allá y entré como al tiro como brand manager de Yeti. La estructura Masterbike era una tienda de motos que nunca funcionó muy bien, tenía varias marcas de bici. Pero estuve ahí casi 3 años, 2 años y medio. Recuperándome esta cuestión, yo, puta, el fémur, la operación no me salió bien, no me operé, no me pegó, y estuve 2 años y medio cojeaba así, olvídate. Y estuve con Yeti desarrollando, fue súper bien, vendimos harto Yeti y todo, hasta que ¿Cuánto tiempo estuviste en Yeti? 2 años y medio, Ya, igual. 2015, 2016 y 2017. Tony. Sí, harto rato y fue súper buena época. En el 2017 me contacta el Max Comensal, me dice, oye, voy a mandar unos vendedores para allá. Oye, ahí viene como un quiebre importante. Sí. Les que hagamos una pausita y seguimos para que Sí. de ahí en adelante nos conté la historia. Ya, pues. Perfecto. Oye, de vuelta a la pausa, entonces estábamos hablando de tu llegada ya neta a Comensal. Sí, bueno, tuve un tiempo, 3 años con Masterbikes, que fue una experiencia bien loca, porque estábamos trabajando con una empresa que no era el rubro de la bici. Logramos tener un equipo súper bueno con Masterbikes, con el Mercedes Jaque, con Ignacio Rojo, Pablo Born en su Pablo, inicio. en los inicios. ¿Quién más estaba ahí? Andreas Cuculis. El segundo año se terminó el Team Cannondale y me llegó Augusto y Felipe Vial, Ya. que a ellos los metí directamente en Yeti en los años 2017. Ese Augusto era junior y hubo mucho interés de Yeti por Augusto, por el 2016 fue. El Enduro World Series de Valdivia, Bariloche. ¿Recuerdan esa, el 2016?
En World sí, Series, sí, partido sí. de Bariloche, Sí. ahí Vale, estaba Yeti, vino Yeti acá y había mucho tres por Augusto, nunca se completó finalmente. Después ahí entró el Augusto con el Pila Díaz de Sportbikes y con De Vinci, que se fue para otro lado. Y nada, pero fue un equipo, una época súper bonita en lo deportivo, como proyecto. Ya había formado yo un equipo con Extreme Zone, primero primero con Comensal solo, después incorporamos a Toño Leiva, después cuando yo me fui dejé amarrar un equipo con Taka Cuña, o sea, el Más equipo de equipo, Extreme bueno, Zone del 2014, heavy, después quedó el Felipe Vázquez, que yo metí, trajo Prudencio, o sea, un tremendo equipo de como 3 de esos años que yo estaba con Masterbikes, estaba Extreme Zone en su pick, con grandes marcas ricas, todo pulseado. Eh, Creo que una de las cosas que he logrado, siendo el segundo que logró sueldos para los pilotos, Claro. después del Víctor Heresman, pero sí logré poner al piloto al centro. Eso es lo que me caracterizó en todos los equipos que he hecho hasta el día de hoy. Ponemos al piloto al centro. Darle importancia Fuimos que los merece. primeros O en sea, que lo nuestros importante- pilotos eran nuestros modelos del polerón, del lifestyle. Ya, Fuimos los primeros en poner al piloto al centro de la comunicación, del video, de la... ¿Me cachai? Porque siempre era la marca. Siempre, y todavía pasa, hasta ahora recién veis marcas como Trek que este año, en su segundo año con la Fer Gildemeister, Sí. recién hicieron un post de la Fer, Sí. con buenas fotos, con un buen texto. Pero antes decía, ¿quiénes están tres que no saben escribir? Güey? No saben lo que es un mountain bike, el descenso. Y me sentí orgulloso, le comenté inmediato, compadre. Bueno, la Fer también. Seca. Puta, pues La FED también está- 5 o 6 años. No, yo, Entenderte al piloto, mi y- relación con pilotos desde la antigüedad, con los cabros, mis partners, los Ataca, los Pedro, pasando por después como la época moderna con Toño del 2010 para adelante, y después después que entré a Comensal, que logré tener mi propia estructura y generar un proyecto donde el piloto estaba al centro, hacer varios equipos y varias etapas. Creo que una de las cosas que he hecho, eso, poner al piloto al centro. Y ahí Importante, ¿no? comienzan. Tú contaste que te contactó Max. Eso, ¿no? estábamos en esa parte. Entonces, bueno, Y- toda esta historia con Masterbikes, que tuvimos al piloto al centro, que no fue fácil, ¿ya? Y entonces un día el 2017 recibo un llamado del Max y me dice, oye, voy a mandar unas personas para Chile, ya la relación con MKR ha ido a la baja, ellos metieron a Mandrake, a Transition, Y tiene muchas marcas no nos entre están medio. comprando mucho, quiero ver otros distribuidores para la marca. Perfecto, llegaron los cabros, hicimos reuniones, los contacté con varios distribuidores grandes, hicimos unas semanas y varias reuniones, qué sé yo, y terminamos el día que ellos sean, siempre los viajes estos de bici son de una semana. Terminamos y los llevé a Liguria de Pedro Montt, de Manuel Montt. Ahí en tal, sí. Ah, bueno, vino unas cuestiones. Ahí Me la ocurrió danza. pedir un Syrah frío, ni lo tocaron. Los franceses el vino frío, no. ¿Qué pasa? Yo me quería lucir, bueno, estábamos ahí, pum, fluye todo, de repente me dicen, oye, mira, finalmente no vamos a tomar ninguno de los distribuidores que hemos visitado, queremos hacer lo mismo que hicimos en Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia, queremos venirnos directo con una filial y queremos que te hagáis cargo de este proyecto. Que era un modelo que estaba aprobado ya. Era un modelo probado, una estructura pequeña y venta directa con la página web y todo, yo quedé así. Claro, te dicen que te la Obviamente. Claro, digo, puta, ya, pues vamos. Y ahí 2 semanas después, ya estaba en Andorra, weón, preparando para la cuestión, con el Emilio, con el Marrana, viajamos para allá, nos preparamos, fue unos meses de hacer las sociedades, preparar, arrendar la cuestión, llegar los containers, armar todo un cuento. Y empezamos a operar en octubre de 2018 con Comensal Chile. Y se me ocurrió a mí, siempre he tenido esta cuestión, amigos argentinos, de Ecuador, de distintos lados. Entonces siempre desde esta cuestión LATAM, y hice este Comensal LATAM, como Latam. comunicación. Y Comensal es una marca increíble, que tiene este modelo de negocio de venta directa, en esta época era innovador, súper innovador, la venta directa con una página web increíble, catálogo total, precios competitivos, porque no le vendía al distribuidor, tenía ahí un porcentaje directo al público, al cliente final. Más un departamento, mitad operacional, mitad comunicación, marketing, que era algo que a mí me nacía absolutamente. Me nacía hacerlo, o sea, yo no me tenía que preparar para hacer marketing, Claro. desde mi preparación como arquitecto, el arte, me gusto por el arte, por la música, por los videos, empezamos a desarrollar, generar equipos, y ahí, puta, desarrollamos una cuestión que
que nos fue súper bien. ¿Y te- Pre-pandemia, ¿Y ahí te llevaste a Pedro? al del día 1 me lleva. Ferreira ahí te lo llevaste Al tiro, sí. Sí, pero ahí hay un tema, bueno, tú sois más entendido de esto, de los números. O sea, primero que todo ellos llegaron a Chile, Sudamérica, ellos dijeron Chile obviamente porque ya habíamos tirado para arriba con todo este Enduro World Series. Entonces ya, Y por una cuestión económica, acuérdate que Argentina y Brasil, Argentina hasta hace poco y Brasil aún, son países socialistas que tienen mucha normativa respecto a las importaciones. Entonces tienen nacionalización, impuestos, tal. En Brasil, si tú importas una cuestión, tienes que pagar el 128% sobre el valor free on board. 128. 128. En Argentina, hasta el cambio de los Kirchner, era 100. Y si es que lográis Y hoy meterlo. día están en 50. Pero con otro tipo de complicaciones. Hoy día ya está comenzando en Argentina, después de muchos años. ¿Ya está ya? Sí, y Specialized. De hecho, el gerente de toda la última era argentina de Specialized, de última era chilena de Specialized, ya está en Argentina abriendo Specialized Argentina desarrollando. Que está como jefe de los dos lados. Entonces, tiene una apertura por un lado. Argentina son países ricos, que no, Eso. si no, hasta sería Venezuela con todos estos Claro. años de Sí. socialismo. Que el socialismo tiene cosas muy buenas, no quiero hablar de política, Están- pero claro, yo ¿cuánto nomás? creo en el libre mercado, pero también creo en el desarrollo social, ¿cachai? Creo que tiene que en el fondo que tiene que haber un equilibrio. Ya no, esto lo puedes cortar, productor. No, entramos en polémica. Esta parte la voy a cortar, pero no, No, está pero en el bien. fondo, no, porque los extremos son malos, ¿cachai? Tanto Oh. el abuso por un lado como el abuso por otro son malos. Hay que buscar el crecimiento social y todo, y el desarrollo. Chile era el punto. Chile era el punto por su sistema económico y porque estaba creciendo mucho el MTV, y bueno, y ellos lo vieron clarito. Y el Max, que es un genio de esta cuestión y un visionario, vio la cuestión, me vio a mí, que era la persona que conocía de Chile, que sabía vender bici, porque hay que ganarte la confianza, Sí, sabes por supuesto. transmitir los atributos, tener claridad, y que tenía este tema con la comunicación. Por el marketing. Marketing. Se te da natural. Se me da muy Pero eso natural, es de un hecho, punto clave. bueno, yo siento que muchas cosas que yo hacía desde Comenzar Latam, después la implementaban allá porque eran creativas, porque eran muy ese ad hoc. nivel. Sí, hicimos cosas muy buenas con Comenzar. Buenísimo. Desde que antes que partían los reels, partimos con los reels, teníamos el cachureo haciendo videos, después stream. Y tenía Ferreira. Tenía Ferreira, pero no, Sí, no bueno, era lo pero que la es hoy máquina día, del- pero antes, cuando del había la marketing. pandemia, bueno, tenía aquí al Gonza Gardosech y al Jero Páez, que igual estábamos en plena pandemia, compadre, y yo le mandaba con el cónsul chileno, escondido en su auto, las bicis del Jero Páez. Sin haberlo visto nunca en nuestra vida, lo pisamos desde Chile, Argentina, país cerrado, pandemia, olvídense Claro, las, sí, las claro. aventuras que vivimos, apostar, recuperar Claro, el TACA en un momento, que después peleamos, se fue, Claro. pero quedó la FED, que era su polola, y la FED creció con nosotros, y todo un tema, puta, de que para mí, weón, lo Emocional, recuerdo ahora, ¿no? no, puta, una vida súper pasional respecto a la bici, poniendo al piloto al centro. Al centro. Vuelvo a ese Bueno, punto. y todo lo que fue también comenzar en Chile, que en un momento, weón, todo el Eso. mundo tenía que era Ahí, Comenzar. oye, que el- Perdimos Pero- mucho, porque eso, ¿Cómo? porque que toda esta vida súper auténtica, pasional, relacionada con las carreras, nunca perder el norte. Siempre, si el eje es lo deportivo, tú no te vas a equivocar. Un poquito farándula, un poquito de color, un poquito, pero el eje es lo deportivo. Tú tenés que darle, ¿qué significa que el eje es lo deportivo? Que tú tienes que premiar lo deportivo, no te puedes equivocar en eso. Porque después tenés un piloto y el otro, ¿y por qué? Porque pasa todo el rato. ¿cachai? Se comparan. No, ¿Cuánto le dais? Es natural eso. pues, es que eso no- imagínate, ¿cuántos maestros de la construcción hay? Que son secos. Cuando hay dos secos en una obra, hay problemas. Claro. ¿Me cachai? El más seco, el más problemático. Tú lo sabes. Sí. Y en este deporte hay muy pocos. Entonces es todavía más compleja la relación entre ellos. ¿Cuál es el más problemático? Aquí te. Problemáticos no, son todos muy especiales. Ya. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, es una cuestión de que hay que atender personalidad y toda una Aparte, cuestión. Yo le digo a mi, en mi pega, yo le digo, yo no soy popular, le digo. Porque todos te generan. No, yo no, te porque a mí generan me toca cosas. otra cosa, me toca motivar a los cabros. Ya. Cabros secos para la bici, que hay que motivarlos, ordenarlos a veces. Por No que yo los ordene, lo que pasa es que ya con los años que tengo y todo lo que viví, uno tiene otra perspectiva. No, y los podía ayudar a evitar mandarse cagar. Difícil. ¿Sí? Mira, honestamente las cagas se las van a mandar. Se la mandaría igual. Lo que sí me tocaba, no sé, porque te hablo el último año con Comenzar,
tenía, no sé, antes una carrera importante de enduro, por ejemplo, con el Christopher, con el Claudio, o con el que me tocara. Tenía hartos pilotos, o ligero, ¿Cuántos pilotos trabajaban ustedes? Lo que pasa es que nosotros con Comensal teníamos un team LATAM, que era Lucas Borba, ¿Ya? que aposté por él mucho antes que ganara Valpo, antes que salía tercero, ¿me cachai? Entonces, Lucas Borba, que es como mi ahijado, ese que es en mi casa, con su señora que hoy día van a tener una guaguita, ahora viene al Rifest del Parque Las Palmas, y ese que es en mi casa. Viene harto Chile. Es como pero se queda hijado contigo. mío, sí, es parte de mi familia, amigo de mi familia, de mi hija chica. Mi hija chica, la de 10, se conoce argentinos, españoles, franceses, y dice, ya, Multinacional. conocemos puros famosos. Me dice, y de repente hablas como de los YouTube de Ferreira. Yo siempre tengo una duda, que va muy relacionado con la cantidad de rayos. Como, no sé, por ejemplo, la marca te dice, oye, máximo 10 gallos, No, máximo pues 15 uno gallos. genera un proyecto, mira. Da lo mismo eso. Cuando uno está en esa parada, lo que tú haces tiene que ser tan bien hecho que tiene que dar resultados comerciales. Si no tiene resultados Sí. comerciales, se desvanece Se cae inmediatamente. O sea, de hecho, el mercado hoy día está por el suelo, el mercado de la crisis. Hay demasiada oferta y poca demanda porque es directamente proporcional. ¿Ya? Eso es un tema que más o menos se sabe producto de la pandemia y todo. Pero en el fondo lo que tú haces tiene que ser un proyecto exitoso, tienes que estar Tiene que vendiendo, retornar, sí, no es que uno cuente uno a uno ni que alguien te diga, ¿qué más? Yo soy el que te dice cuántos pilotos te No, ya. yo soy el buen que está liderando este proyecto. Y liderar deportistas es súper complejo. Tenéis que ser bueno, ¿no? O sea, si no te compran y no los podéis liderar. Hay una falacia de la civilización que viene del cristianismo, que es el pastor con las ovejas. Eso es una imagen que es una falacia porque no existe en la realidad. Porque un líder se rodea de líderes, no se rodea de ovejas. ¿Cachai? Por eso se habla ahora Que sean transversales. que sea horizontal. No, los líderes te acuñan, horizontales. tú te acuñáis de líderes y ese que tu piloto además, el líder es una punta de un iceberg y eso también es una imagen que uno puede ver desde el punto de vista comercial, ¿cachai? Es Sí. un punta de iceberg, Se pero ve además, afuera. pero los líderes se acuñan, porque este te exige, una Fernanda Guillemaister te Te aprieta, exige, un Pedro Ferreira te exige, Sí, sí, exacto. un Christoph Müller te exige. Y además viene el otro que tú respetas mucho y te dice, que Christoph Müller me botó los conos de aquí, y anda haciendo, derrapando, qué horrible. Y el otro dice, ay, la cagó ese pendejo en seco, me encanta. Y uno maneja Y tú estás en medio. y Christoph Müller tiene una carrera y me llama, oye, Leslie. Puta, weón, no he cachado de un matrimonio, weón. Ya, puta Christoph, weón, estamos comprometidos, son apenas 5 carreras, lo siento, tenéis que venir a la carrera, este proyecto está firmado, el contrato, todo. Puta, weón, que la hago, weón, me hago ya, weón. Entonces, 3 semanas antes, 1 hora por teléfono con Christoph Müller. Ya, Chris, y de ahí se cuenta, está hecha de pico, weón. Ya, el martes, acabo de hablar con el SEA el martes de que ya en la bici. El martes, olvídate. Ay, weón, la bici, weón. Pero, weón, ¿sabes qué? Es que no va a correr. ¿Por qué? Es que por el matrimonio se han hablado. No, weón, es que el Errázuriz, weón, fue a limar, weón. Y, weón, el limador, weón, yo no digo, weón, ¿cachai? Pero, weón, vos sois mejor, vos podís. tenés que motivarlo, todo. Otra hora, 1 hora a la semana. Por lo Tiene menos. que ser la- Y dos llamadas, y con 8, weón. ¿Cómo Sí, se pues. dice? Entonces, güey, ¿qué hace este güey? No hace nada. Habla todo el día por teléfono. Está ahí porque eso es tan importante, eso, ¿cachai? Que Ese genera problema. que se generen resultados, ¿cachai? No, y después viene la última llamada que es, weón, no llegue la bici, weón. Entonces, weón, casi que le hay que buscar la bici a la casa, le pasa una eBay para que no deje pedalear, no sé qué. weón. Ese es uno. Así mismo convenciste a Ferreira que corriera enduro, ¿no? No, porque Pedro, no es otra cosa, porque cuando partimos con Comensal, con Pedro en 2011, partió el enduro y nos pusimos a correr enduro y Pedro, la primera carrera en el Durán, la primera vez que iba, y la ganó al tiro. Sí. El 2012, que fue el verdadero año que partió el enduro, ahí ellos dicen que partió el 2008, pero no pasó. Partió el 2012 con 3 fechas. Durazno, Niebla en Corral, Ya. Corral En el y día. Niebla, y la tercera fue en Las Varas, en 2012,
hicieron las varas a la final al lado del Mall Sport, un layout increíble, se corrió de día en las varas y después volvimos pum, y en la noche especiales nocturnas con la Magic Chain y la Qué luces. rico, Y vinieron, nosotros trajimos al Remy Absalon, otros trajeron otros pilotos internacionales, fue una carrera toda raja. Eso fue diciembre de 2012, con la carrera de día se corrió con 40 grados de calor. Y en la noche con 28, bueno, con luces, fue la raja. Qué entretenido. No, y ahí, bueno, y Pedro, bueno, ganaba todas las carreras, le ganaba a todos, Me bueno, gusta ser motivado. seco para la bici. Y después cuando, claro, habían diferencias con uno de los socios de los organizadores, que él cree que le tiraba más buena onda al Prude, pero él no, y que es diferente. No, Ferreira sí que es para llamar, pero ya estamos Afiatado cada uno por su lado hace rato, él ya es grande y todo. Sí, está, sí. está dedicado a los videos, me dice, no quiero correr, otro, puta, ya me motivé para correr y corro y le va bien en una carrera. Está haciendo lo que quiere, pues. Puta, lo que le gusta hacer. influencer. Es influencia. O sea, weón, agarró, fue el Tiene un primer millón de latinoamericano en sacar 1 millón de seguidores en Instagram y se demoró un año en tener 1.200.000 seguidores en YouTube. Y llegó su galvano de oro del millón. Y Lo ya que tenía 1 cuesta millón. tener seguidores en No, YouTube. weón, Suscríbase, te veía, weón. pero- Suscríbanse, chiquillos, por favor. y mucha gente piensa que es como que, ay, que pueda. Weón, algo No. tiene, po. ¿Qué es lo que tiene que lo sigue tanto gallo? El ¿cachai? trabajo, el trabajo. Aparte del trabajo, hay un gancho que él tiene. No tiene factor X. No. Que el factor X, sí, yo lo que Te veo la visa, es la autenticidad. Sí. Es muy auténtico. Tenemos otros pilotos que no voy a nombrar que son de una comuna de campo y te hablan con la papa en la boca. Así. Claro, Y yo decir, no chuta, grabo. no es tan auténtico. ¿Me cachai? Este gallo, la No, gente le claro. premia su autenticidad. Bueno, Bueno, y ahí llegué a comenzar y me dijeron, partió este proyecto, que toda una área comercial, partimos súper chiquititos, fue creciendo el equipo, hicimos todo el desarrollo, llegó la pandemia, la vendimos Claro, ese toda. es el tema de la pandemia, porque ya empezó la pandemia y hubo algo inesperado y bueno, quedó la caga en todos lados. Nosotros estábamos súper bien preparados, teníamos, lo primero que teníamos súper bajo costo de arriendo, todo, teníamos una bodega en Puebla, teníamos una súper página web y teníamos un container mensual Stock. llegando con 160 bicis que yo veo la porque los stocks están 50% reventados, talla pues. M, 30% talla L, pero calzadísimo, vendimos todo y está el... Pero vos tenés los- que reservar los- bicicletas. Eso, Es una no, locura. porque se acabó. Y las bicis no salían de Taiwán, no llegaban la weá y la gente, te demando. Nunca contesté una demanda de Cernac, ¿no? Una weá que me llegaron 50. Pero si ¿no? nosotros compramos los caches de verdad y en Nos pandemia. compramos como 4 meses. Pero yo lo llamé, pues, yo lo llamé por teléfono a ustedes, a uno de ustedes dos. Puede ser. Yo tenía que dar cara llamando, compadre, esto es así. Nosotros pum. hablamos también. Olvídate cómo da cara, o sea, al toque, ¡pum! No Pero había. ¿cuánta gente? po, Afortunadamente mucha gente. era en todos lados. Pues. Puta, no, pero lo que pasa es que hay también una sensibilización. Y Hay, todos querían está la correr, generación po. de cristal que Claro. de su vida, que ni Igual andan ni brillan. te tocó duro ahí en esa época, ¿no? Mucha Por los dos lados, o sea, ganamos harto, que se vendía Sí, mucho. po. Se vendía Vendíamos todo. Se vendía Pero Ah, también por Tuvimos el cliente justo- también que es exigente. Sí, pero la post-pandemia también fue bastante buena y también venía de otra cosa. Mira, el gran problema de la pandemia para las marcas de bici es que era tanta la demanda que yo, bueno, hablaba con la gente, ¿cómo se dice? Bueno, que teníamos 100 bicis. Si hubiésemos tenido 500, teníamos 500. Entonces estáis vuelto loco, estáis como cebado, como se dice, los perros Sí. que están atacando. Entonces, tráeme, mándame, pa. Y todo lo que uno pidió entre el 22, no llegó el 23, llegó el 24. Y ahí el 24, a todos les llegaron todas las bicis y demasiada oferta, baja la demanda, ¡buah! Precio aviso. Y estamos en eso hasta ahora. Hasta ahora. Todavía hay marcas que tienen mucho stock de bici antigua y quizás no en Chile, pero sí las marcas que quebraron, entre comillas, es porque tienen mucho stock de bici antigua que no se vendió, que no te encomendé, la cambió el paradigma, cambió para allá, el modelo nuevo, y puta, les costó reinventarse. En el 2024 ninguna marca sacó modelos nuevos. No, Sacaron algunos colores nuevos. Sí, Al final lo único nuevo que ha salido es la IVA. No, y eso es todo un tema que tengo que hablar ahora, porque el desarrollo de la eBay se comió la bici enduro. Pero espérame, eso, antes de pasar a la bici enduro, es como ya se cerró. Así como que se vende, no sé qué, veis tú la bici enduro. Hay proyección, pero tú tienes números, datos.
Hay proyección. No, las bici enduro ya no se venden, así de simple. Adiós. O sea, digamos que, no la industria, pero el público del mountain bike avanzó más rápido que la industria. La industria sigue formulando bicicletas de enduro, mientras el público ya no le interesa. Si tú mismo te vas a comprar hoy día una bicicleta sobre 3 palos y medio, 4 palos, una bici, te vas a comprar, tengo 4 palos por una bici y yo quiero practicar enduro. Te vas a comprar una e-bike. Y te vas a comprar una e-bike usada. Sí. ¿Cachai? O hoy día hay algunas nuevas en ese precio. Entonces te vas a ir por una e-bike. Entonces, las bicis de enduro que se venden son por debajo de los 3,5. Es el mercado que quiera. Y son bicis básicamente entradas. Por eso hay marcas como Norco o como Polygon que están apuntando y han apuntado a ese segmento, la Norco con la Fluid, que en algún momento no las vendían, pero ahora se venden, porque es la primera bici doble. Todavía la gente está comprando su primera doble, ¿cachai? Sí, pero sí. hasta 2,5 palos. De ahí para arriba ya se está pensando en una e-bike de 3 palos. Y si cruzamos datos, tenemos este factor que tú ves que no se vende, pero todavía sigue el campeonato. Todavía hay riders, todavía hay pilotos. Tú dijiste que piloto hay que darle Pero todo. poco ¿cachai? igual, ¿no? Pero está justo ese momento de inflexión, entonces está la baja, esos pilotos están yendo a correr el DH Series o otros campeonatos, tienen su ICH y tienen un e-bike, y ya este año varios pro van a correr en e-bike, y el próximo más, y el 28 creo que ya el enduro se vuelca definitivamente. Y las bicis dobles con bajo recorrido, de trail, de cross country, No hay mercado. va a haber más desarrollo para allá, pero no sé si hay tanto mercado. Pero también hay Porque también hay e-bike de bajo recorrido, de poco Y asistencia. hay harto también, hace poco, se hablaba mucho, bueno, los cabros del podcast de la IVA y siempre habla mucho, que además pusieron ahora un reglamento nuevo, que claro, van a intentar como, restringir las potencias, restringir Lo que pasa es que hay otro tema, que es un temazo. es un tema de Guerra Fría casi, porque Claro. está Specialized, que es Estados Unidos, ya, y están las bicis europeas, que son los motores Bosch, y están los chinos que tienen este mega desarrollo tecnológico de Avinox, que viene de la empresa DJI, de los drones que Sí, sí. Y Avinox tiene una base tecnológica increíble, un background que les vendió, ¿no? Para haber desarrollado, achicar las baterías 800, una cuestión mucho más liviana, darle más potencia, potencia prácticamente ilimitada, carga rápida con ciertos cargadores. Ahora, detrás de esas cosas, súper arriesgado, tienen bastante desarrollo, pero algo salió rápidamente la versión 2, el M2, que salió ahora, porque han afinado todo ese tema, las cosas eléctricas pueden fallar. Casi todo. todas las marcas sacaron ahora Con con Avinox. Las marcas el que M2. están sanas, las Ya. que no están sanas no se pueden permitir lucro. Y Avinox, yo me imaginaba la planilla del vendedor de Avinox mayorista, con cada marca, con todo. Hoy día, la verdad que les pasó es porque salió todo eso. Las marcas lanzaron sus nuevos modelos Avinox, todas juntas, porque ese día se lanzaba el motor Avinox. Exacto. M2. Sí. Y estas marcas, que son aproximadamente 10 de las clásicas de la industria, muy desarrolladas, las que están bien, las que están sanas, más un par de marcas chinas y la propia Avinox, que es la Amflow. Sacaron sus bicis nuevas, qué sé yo, toda una tormenta de Avinox, donde Bosch, que le sigue en fuerza, ha hecho unos intentos de hacer algunas comunicaciones, de que te reconozco el Willy, que no sé, a nadie le importa, a todo el mundo a la gente le importa hoy día, claro, la potencia. Pedalear menos. Claro, pero hay varias cosas. La reglamentación tiene que ver con la normativa internacional. Nosotros en Chile somos norma A4 europea. Claro. Eso indica que nosotros tenemos que andar a 25 km km por hora. Pero La bici acá como Specialized, es el más grande en Chile. Lo tiene a 32, todo el resto se queda calladito, hacemos vista gorda con el tema y todos vendemos 32, que es mucho más natural de pedaleo. El 25 te corta bien, Sí, raro, sí, ¿ya? sí. Es medio incómodo. Y todos venden a 32 en Chile y puta, no hagamos mucho ruido, porque en Europa son súper estrictos, porque todos los euros corren. El Enduro World Series de 25. corren a 25. Full potencia. Entonces, la limitación tiene que ver con que son vehículos, de toda una normativa como vehículos Vial. eléctricos, ¿cachai? Más que vial, una limitación de vehículos eléctricos, no vehículos de carrera. Prácticamente entre comillas homologados para la calle. Porque tú puedes andar en tu vehículo en la calle, nadie te va a parar y te va a decir, te agarro la moto y me la llevo. Exacto. A menos que te pillen, te pistoleen a 90 por hora, ¿cachai? Cosa que es muy difícil en una bici, a menos que te caiga el acelerador.
Pero tiene que ir con normativa y todo. Yo creo que las velocidades, sí, puta, la potencia, pasa otra cosa con la potencia, más que con la velocidad, que se regula solo. Porque los que practicamos harto e-bike sabemos que es muy difícil poder controlar el Sí. golpe de poder, el pendiente, y ahí es donde entra un tema más sensible, que es el diseño del sistema de suspensión. Hay bicicletas que vienen años desarrollando claro. sistemas de suspensión con un pedaleo increíble, versus algunas chinitas que tienen el motor Avinox full potencia, pero no. full squad. O sea, vaya a ir, la cuestión va a ir así, te va a querer subir una cuestión empinada y no vaya a traccionar. no va a Necesitáis un traccionar. sistema de suspensión Tiene un adecuado marca, para tiene- tanto poder. Tenemos ¿Cuál no marcas. anda bien? ¿Cuáles son esas marcas con ese tipo de sistema? Las chinitas, esas que no, esas las propias están más o menos nomás, la verdad que no. Con ¿Cuál? el FCR. El FCR El no sistema FCR. funciona bien si le aplicáis demasiado. Nosotros tenemos un amigo Hace que- muchos squad. Nosotros tenemos un amigo que se tira ahí, tiene su Avinox, su bicicleta con Avinox y nos saca ¿Qué en cada... bicicleta? Tiene un Belduro. Ah, no, esa es la peor. No, esa es la peor de la peor. Esa es la Ese peor. es Fernandito. Sí, no, sistema más pivote alto, Fernando. también el squad que te hace normal. Puta la wea. Bueno, Puta la madre. oye, pero. No todo puede ser tan maravilloso. Sí. Oye, pero salimos un poco al tema de la IA. Yo creo que ese es para otro podcast, pongámosle. Sí, puede ser. Vamos, Porque- vamos. porque eso da para, Claro. de verdad, para hablar solo de ese tema. Sí. Hablé un poco más de Leslie. De mí. Leslie hoy día está en pivot. Estoy con pivot, sí. ¿Cómo que se cambia? Nada, puta, terminé mi etapa con Comensal. Salí de Comensal en septiembre del 2025 y ¿Estuviste cuánto tiempo? ¿8 años? tuve 8 años en Comensal. 8 años. Hicimos un súper buen trabajo, pero con la industria está súper complicada. Tuve que salir. Parte de los procesos. Claro, parte del proceso, que es un súper buen equipo trabajando ahí, en gran parte formado por mí. Y tuve que salir y nada, pues en el momento de reinventarme dije, no, chao, vuelvo a la arquitectura, a la contu, qué sé yo, pero tenía una patita metida adentro que era esta cuestión. Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a seguir intentando por este lado de las bicis, me gusta demasiado, me apasiona, sé lo que hago. Uy, es que si te gusta eso, Y, weón. y no, sé lo que hago y me encantan las bicis, o sea. Y nada, pues tuve la oportunidad de trabajar con varias marcas, pero elegí Pivot porque es una empresa pequeña de un amigo que es pilotazo, y vi varias características. Una, la bici, que la Pivot Espectacular. Muy Es bueno. muy es una lindo, bici weón. increíble, con un sistema, una forma de construcción, con un detalle en la construcción. Es una bicicleta de muy alto Yo nivel. creo que viene fuertón ahora. Estamos trabajando para eso. Y a esta empresa le faltaba un poco lo que yo aporto, que es la comunicación. Y se El notó, marqueteo. se notó. Yo creo que por eso Felipe siente que viene fuerte, porque como que la empezó a ver más en... Sí, pues se ve en más. redes Hemos, sociales. hemos hecho harto trabajo con eso. A Santi le Sí, gusta No, mucho. no logramos, porque yo partí en diciembre, no logramos armar un equipo para este año de DH, que es un poco lo que siempre he buscado, pero Pivot ya tenía su equipo de enduro, que son puros cracks, o sea, pura gente grande, entre 40 y 55, 60 años, pero gallos deportistas que vienen de la moto, que tienen esta bici premium y todo. Ese equipo lo mantuvimos, lo reforzamos, vamos a seguir viendo el enduro. Está rojo con usted ahora. Incorporamos a Rojo, algunos chicos jóvenes que yo creo en ellos, que pueden hacer un buen trabajo más territorial que nada. Ya. La primera etapa es dar mayor visibilidad a la marca. Después ahora estamos en la etapa de posicionamiento y después la tercera etapa es la venta pura y dura. Perdón lo que iba a preguntar, weón, pero me van a retar ahí los chicos. ¿De dónde viene Pivot? No, la verdad que yo... Pivot conozco desde Phoenix, Arizona. Eso. Sí. Son bici gringa. Bueno, la próxima semana para la primera fecha del Enduro World Series, perdón, del Enduro Series Chile, Enduro World Series. Viene el CEO de Pivot con un chico de venta. Vamos a estar ahí en el campeonato que es en Parque Ludiano en Quillota. Ya. Vamos a estar ahí con Tuti Qué buena. y con un equipo grande. El enduro lo nuestro, la e-bikes, Pero ahí no te trabajan como commerce, o sea, ustedes son un distribuidor, ¿no? Pivot, Por eso. Pivot. Pero son distribuidores de... Somos distribuidores. No trabajamos como filial, como no, de somos esto. distribuidores. Son distribuidores. Ya. Sí, somos distribuidores de una Ustedes empresa compran pequeña, muy flexible, que son las cosas que vi, que se adapta, que hay una inteligencia detrás, que hay una marca increíble detrás, y por eso elegí esta opción, porque tenía 2 o 3 opciones. Ya. Y nada, estoy súper contento, primero que nada por la bici, después porque hemos trabajado súper bien
con el Gabriel, que es el dueño de Cycleboard, que es la empresa importadora. Además tiene esta marca de motos que es Stack Future, que también es puro filete, que ahora, que por eso vinimos a la Spring Cup. Y nada, o sea, la bici, olvídate, de un sistema que el DW Link. O sea, las bicis como son bastante ricas y tienen un nuevo sistema que es el VSC, el Virtual Contact System, que es un poquito como un pivote virtual alto, Sí. pero el DW Link es absolutamente superior a cualquier sistema. De verdad que en cuanto nos sube la bicicleta, es una bicicleta extremadamente suave, en las calaminas, en esta zona que aquí tenemos pistas rápidas, con Sí. calamina de moto, anti-grip solo en la superficie. Tú apretáis los frenos arriba de los hoyos y la vas a frenar en 2 metros. Antes de la curva frenáis y amortigua, Sí. suspende. No, o sea, No te trabas el freno. es impresionante el la freno. bicicleta. Mira, no es promoción, bueno, es increíble. O sea, para mí fue. No, Tremendo cambio. el primer día que anduve así en la bici, dije, listo, vaya, Yes. esta es mi opción, escucha, lo hice bien, opté bien, ¿cachai? Porque de verdad el sistema tiene dos cosas, muy muy suave, además la bici tan bien construida que es súper ajustable, la cola, el alto, el bajo, el shock progresivo, voy a ajustar mucho para acomodarla a tu Setearla bien. forma, a tu peso, ¿cachai? Para un seteo, es súper fácil setearla y tiene configuraciones para eso. Pero el sistema de la bicicleta es superior, es Eso- mucho más suave y pues, pedalea muy rico. Mientras más fuerza le así, mejor pedalea, se estira la bicicleta Progresiva. y tú puedes frenar y además te permite tener libre shock. Que pedalea tan bien Sí. que no es necesario bloquearlo, Eso es nada. lo que te decía, Sí, este bueno. sistema Pero finalmente- puedes tener óptimo shock para bajar. Entonces, Sí. para bajar es ideal. El sistema, ese sistema, si no me equivoco, pero creo que ese tipo de sistema empezó con el sistema maestro de Yaya, que empezó a ser como atrás, la separó del cuadro, separó la cola. Este gallo, el DW Link es Dave Wiggle Link, Y que después- tiene Atherton, hoy día Sí. es Atherton Bikes y Pivot. Pero ese sistema, para mí siempre ha sido Tiene mejor. dos violetas, arriba y abajo, entonces la cola trabaja. Exacto, no es así, es claro, así. Tiene menos Por eso digo, es squat, vertical, menos hace- pedal kick, tiene menos, te pega, no estira la cadena básicamente. Ya. Pero para que este sistema además sea súper suave, el diseño en particular de la bici también influye. es El lo triángulo, la altura, el largo, muy la... mejorado. Oye, ¿y ustedes como marca aquí están apostando hoy en día al descenso full acá en Chile? No, ¿O? a las e-bikes y al descenso en segunda instancia. Aprovechamos muy bien la plataforma que nos dio el Mundial Master. Nos metimos en el de Chile inmediatamente por esa razón. Auspiciamos el túnel Viper todo el verano. Sí, lo vimos. Nos fileteamos todo el verano en el Viper y lo pasamos Estaban enojados. Estaba más enojado que la cresta y con mis amigos ahí. Lo pasamos bien. Algunos excesos incluso. ¿Sí? ¿Algunos excesos? No, lo pasamos súper Esos bien. son lo bueno. Y además llegó el Mundial y fue la plataforma precisa Para lanzar el... para meter bicicletas ahí, olvídate todo. Desde el Open Shimano de diciembre, Pivot se tomó Nueva Chile, Sí, y sí. está lleno de Pivot. Nunca he visto una cuestión, pero era rico porque entre los argentinos, que es una marca que está súper bien posicionada. Sí, la ya, Argentina está muy posicionada. con una empresa grande que distribuye tanto Maxis como Rental como Pivot, Ya. que era antes Zenith, Osprey, más lo que hemos hecho en Chile, la cantidad de bicis Pivot era ridícula. Nos tomamos la cuestión. No habían otras marcas, no habían otros, como marca no estaba Specialized, no estaba Norco, Hay un se echaron tema de ahí. menos. Es que ellos- hay un tema. Comentar también, hay un tema que se ha comentado por ahí que ¿por qué no habían tantas carpas de marca? O sea, estaban ustedes, habían tres o cuatro. Quizás ellos no ven la siendo oportunidad, mundial. ellos no vieron la Comentaron oportunidad por ahí más- alguna cosa. no sé, como lo veo, es que ellos no vieron la oportunidad que vimos nosotros de sacarle provecho a una instancia como esa. Tenía un costo, nosotros obviamente habíamos puesto un costo mucho mayor, habíamos apostado tanto por el Viper como por el Mundial, y son costos que tenéis que sacarle provecho, si no la plata es botada. Claro. Entonces, si tú no tenís, estando en la posición de trail o de specialist, no tenís el equipo humano para sacarle provecho a esa cuestión, no vais a tener la No- bici, no te o la convenía. bici la lanzan después del Mundial. No tenía nada que hacer. Yo creo que sí, pero ellos no vieron esa oportunidad que sí vimos nosotros y que de verdad te digo que nos fue súper bien porque antes, durante y después nos ha ido súper bien con el tema, hemos despertado gran interés, hemos logrado concretar N negocio, N venta,
Hay que saber dónde va a veces a apostar, pues es una cuestión, es una apuesta. Sí, sí, lo conversamos en un momento en el podcast, cuando hablamos con los chiquillos, con Benja y Jonathan, de esta falta como de carpas más oficiales y todo. Pero Obviamente, Había un costo asociado que y no era alto. O nos sea, comentaron a una que- marca no es alto para nada. O sea, pero nos comentaron que hay un costo social que a lo mejor no muchos estaban dispuestos a pero es pagar. raro, es una tienda grande que... Es un mundial, pues. Claro, no tuvo... Y pasó otra cosa. La gente de la organización, que son los de Rider SL, los argentinos, el Kitu y el Cepi, que son los que trajeron el mundial acá a Chile, y la gente de acá de Nevado, vieron que habían 700 inscritos en cross country y 400 en descenso. Dijeron, el cross country va a ser más grande. Va el sábado y domingo el cross country. Y resulta que el día de clasificación del mundial de descenso, que fue el jueves, y el día de carrera, que fue el viernes, se llenó. Mucho más que para el cross country. Y bueno, espero que Impresionante lo cambien para el- lo van a cambiar. O sea, Lo más probable es que lo o- cambien, ellos ya lo comentaron, espero que sea así. O sea, se llenó un día bien. Bien. Después Aparte de- No, y Oye, salvaje. en marzo, que Oye, ya todo el mundo entró en clase. y No tal. olvídate lo que ir corriendo, porque ir bajando y desde el bosque para abajo, cuando trae los cortados, estaba lleno de gente. La emoción, te cagáis de miedo en los cortados, todo el rato caíais en el hoyo, le pegáis fuerte. Había gente, no pensaste nada, ¡pum! ¡Pam! Esa es otra característica tuya que me he dado cuenta, que siempre estás ahí atrás, bueno, con el equipo y todo, pero nunca he dejado correr. Sí, he dejado, pero me apasiona absolutamente, me gusta correr. Pasa que tiene que ver con lo que hablábamos en el bloque anterior, tiene que ver con el liderazgo. A mí me encanta andar en bici. Hoy día disfruto mucho más la e-bike. ¿Qué pasó? Nada. Tiene que ver con el liderazgo. Hoy Ay, día sí. disfruto mucho más la e-bike que como práctica diaria. Me encanta así Anda. todos los días andaría en bici, saldría, a veces no puedo, otras veces sí, últimamente he andado harto, gracias al apoyo de mi familia. Y el que me bancan, digamos. Pero el descenso requiere de un poquito más de esfuerzo, más concentración. Y no, pues volví con todo, aparte que con estas bicis no tengo excusa para... No, para te gustar. emocionás. Tiene como una remotivación. pues. Sí, no, pero tiene al punto que voy, es que tiene que ver con el liderazgo, porque tú estás liderando pilotos realmente buenos, tenés que estar viviendo lo que ellos viven. Exacto. La presión psicológica que tiene el descenso. Vivir los pistas entenderlo. con ellos. Porque en el fondo, puta, yo hago un tema de coaching con ellos, de una parte con un apoyo psicológico, un montón de cosas que no puedo no sentirlo. Tengo que saberlo, tengo que vivirlo en carne propia. El descenso es un deporte súper psicológico. Sí. Lo más difícil es la espera previa a la final o a la quali, incluso. El 3-2. Mira, ¿Qué huevo horrible? no, la quali siempre duele más que la final. La quali se te adormecen las piernas, se te quema la cuestión, si no haya no, la final ni duele. No, porque ¿Cachai? ya Es como, cumpliste es algo, muy distinto. Son etapas, tengo para conversar un Pero sí, podcast lo- entero de esta weá. Pero ellos lo explicaban, chido, decían que la cual les costaba más que la final porque tú en la cual no sabes con quién estás compitiendo. Sí. En la final ya estás ordenadito, ¿cachai? Sí. Tú sabías que a dónde está, pero en la cual como Bueno, que hoy día los no hay chicos pro están todo el rato entrenan con sus GoPro, analizan los videos, saben cuánto hacen, ven el video del otro, comparan. Línea. A mí siempre que organizo carreras, que a veces es otra faceta que tengo, he organizado muchos eventos de carrera y todo, para la marca en la que estoy trabajando. Ahora, bueno, tuvimos que suspender suspendieron Sí, la Ahí Copa. después hablamos de eso, pero tuvimos que suspender por Climático. una cuestión que nosotros somos los auspiciadores, en realidad los suspendenados de Chillán desde su logística. ¿Qué está la cuestión? Entonces uno tiene que correr. Oye, disculpa, ¿estás bien? Sí. ¿Necesitas una frasecita? Me dio un poquito de sueño. Estoy resfriado, güey. Ando a buscarte la limonada, sale por ahí. Oye. Dos limonadas más, por favor, el doctor. Ya. Bueno, la cuestión es que correr para mí, cuando eres manager, te pone un poco, no al nivel de tus pilotos, pero sí te pone en un nivel que tú estás en sintonía con tus pilotos, pues sabes de lo que estás hablando y ellos te creen. Porque como cualquier... Están haciendo lo mismo. No, ¿Cómo no y te te crees? estás esforzando y estás con dolor y Claro. y también te pegaste en el pie y la cuestión y estáis 20 segundos atrás, pero estáis dando todo lo que tenéis.
¿Me cachai? Y ellos lo saben y también te aconsejan de vuelta y una conversación Es una mucho receta- más rica, pero Por eso. te validas. Es una receta Porque que yo creo que no todos usan, pero que creo que sí. es que si tú no corres no puedes decirle nada a tu piloto si no tenías idea, po, weón. Exacto. No sabéis qué es lo que está sufriendo, no lo entendí. Eso por un lado, pero por otro porque simplemente me apasiona correr. No soy como del que dice, que soy fanático del 3-2. No, como que le hago el quite. Pero no, finalmente me apasiona, me domina, es una cuestión que está ahí, que me encanta. Hay un momento en que superáis el miedo o la ansiedad y tenés ganas, weón, de partir como la chucha y te visualizáis. Tú te visualizas partiendo. Sí, pues se dijo. ¡Fu! Ese soy yo. Y te veías así, ya para atrás. Ay, lento, No, pero eso es. Y que es un ¿Cómo me deporte veo? realmente ¿Cómo creo que lindo. O sea, soy? cuando al principio veníamos del DH, partió el enduro, y el enduro era con casco chico, Sí. con mochila, Los cascos. y uno de los organizadores, Matías del Solar, te hacía unas llegadas todas planas con una hueá amorfa, y decía, "Weón, horrible, qué horrible", me decía, maravilloso el pedal. Horrible la forma de pedalear con mochila. Con Weón, mira el descenso, va a 75, se tira un salto para abajo, los brunos, no me comparé estas. Hagamos que el enduro, y hoy día el enduro tiende a esto otro. Tiene llegada. El enduro va hacia evolucionar hacia varios DHs, Sí. subiendo en andarivel, como la carrera que hacemos con el Rey del Bikepack, por ejemplo, que Sí. así en andarivel y tenéis 3 descensitos, ¿cachai? Pero en Europa podía hacer esa misma weá con descensos de 12 minutos. Y todo O a lo visible, mejor algo- todo es visible, todo puede ser Lo mismo que grabado. hablábamos anteriormente de la Sprint Cup, que ha Sí. logrado un éxito comercial porque es visible. Porque la gente, el público vive la Ve carrera. ve la carrera, ve a su Claro. papá corriendo, su marido, al que sea su amigo, ve la vuelta, ve que llegó, pasó de nuevo, viene cansado, quería vuelta, ¿cómo estáis? No estoy así, igual inyectado, voy bacán. Pasa lo mismo en este tipo de enduros que son un poco. Y hoy día lo que busca el enduro también es eso, pasar las mayores veces posibles por el layout. Que tiene la obligación ahora de mutar a una cosa así, porque si no ya está. Es como ver una carrera de descenso weón, en la tele. Puta, aquí, weón, manito, Puta, vienen los streaming, a veces puede funcionar, no, tiene una cuestión. El descenso tiene una gran dificultad con el streaming, es que largan cada 30, entonces tenéis en una pista de 4 minutos, tenéis 8 pilotos. Tenéis 8 pilotos, entonces, ¿cómo lo hacéis? ¿Cachai? Tuvimos la gran experiencia de Valpo. Nosotros acá tenemos la suerte de tener Valparaíso Cerro Bajo, que es una cuestión que ha crecido, que después lo agarró Red Bull, que ha madurado, que ahora que viene la segunda fecha en Europa. Una serie. Ya se transformó, y cuando intentó hacer serio no funcionó tanto. Un campeonato. Se bajó Colombia, se sumó México, se sumó Italia, con una cuestión increíble el puerto de Génova, y ahora se sumó Alemania. Alemania. Entonces nosotros somos parte de esa cuestión, pilotos nuestros secos para la bici, como Pedro Pérez, como Ferreira, como muchos pilotos, como el Agurto. mismo Agurto, pilotos que pudieron haber tenido el nivel por una World Cup, que no lo tienen porque ir a por una World Cup sale 6 palos por fecha, imposible hacerlo desde Chile. Y recién al tercer año tienen un nivel de resultados. Hoy día están siendo líderes de este campeonato urbano mundial, que es increíble, que se ve bien en la tele, lo que hablábamos recién del enduro con la mochila, versus el Juan corriendo, bajando. Tú veis la bajada de Valpo, es incluso viendo como la forma en que anda el piloto, se ve más bonito incluso que Génova. Y Génova se ve increíble, y vamos a ver ahora Alemania. La de México tiene partes muy bacanas, pero también tiene una parte que no es, Muy plano. No están choras. no sé si tan, pero se ve bien. Sí. Pero Valpo se ve impresionante. Espectacular, sí. O sea, yo soy de Valpo, nací en Valpo, yo amo Valpo. Por años iba a Valpo cuando iba a pasar el primer piloto, el domingo en la mañana, yo casi que me ponía a llorar, así, ¡guay! Les grito, ¡vaya, guay! Todos son mis amigos, todos los amo, quiero que les vaya Lo bien. vibráis, lo vibráis. No, lo vivo de una Todo. forma, para mí Valpo es una weá heavy. No te perdí ninguno. Y eso también es lo que quiero decir, que estos mismos pilotos chilenos estén saliendo a esta liga o campeonato, como le queréis decir. Al final igual es muy de la mano de Víctor Hensman, que él está encargado hoy en día. Víctor le toca una pega Él le súper abre la puerta técnica. de estos gallos. Víctor es una figura esencial del mountain bike en Chile. En varias etapas. Víctor fue el primero cuando en la época de en los 2000 no habían bicis de DH en Chile. Las bicis de DH eran muy raras, la GT Lobo, las primeras bicis de DH reales. Acá eran puros híbridos. Y Víctor fue el primero que empezó a traer con Chancho Man, con el Sergio Vargas, que trabaja en Andes. Empezaron a traer bici importada usada
de Estados Unidos, traían bici de Bien. segunda mano, pero exquisita. Y empezaron a vender Twin, Yeti, La GT, Twin, bueno, muy las linda. mejores bicis Senso de la época las traían estos hueones, y las primeras, el 2000 al 2005, antes de la era de oro. Y fueron las primeras bicis que se trajeron de DH, bicis reales, que veíamos en videos, qué sé yo. Y primero hizo eso. Después se metió en la industria con todo. Trajo en Oxford, en Cannondale, Está bien. importó bicicletas, generó equipo, fue el primero en darle un sueldo a los pilotos. Hizo Valpo desde el 2003, lo hizo crecer, trajo pilotos de afuera. Yo creo que Víctor Heresman, muy poca gente lo conoce, es un man muy piola. Sí. Muy piola. Es un genio, es uno de los pocos genios del mountain bike en Chile. Y ahí está, es un personaje sería interesante entrevistar a ese Ha gallo. potenciado mucho. No, el legado, el- tiene un legado gigantesco. Así de simple. Qué buena. Buenísimo. Oye, mira, Cosa de tiempo, ya estamos sí, medio. hace tiempo, vamos a ir más o menos ya cerrando. Tremenda conversación que tuvimos. O sea, Yo quiero decir una cosa, quiero que nos respondáis una pregunta, ¿no? No te la vamos a hacer doble, te la voy a hacer una. Tu momento más pro. Resúmelo. ¿El pro como piloto o como...? Tu momento más pro, piensa en lo que sea. No, yo Relacionado, creo que pero- como manager del Team Comensal 2023-2024, con pilotos como Jerónimo Páez, desarrollando y vendiendo un montón para Argentina, como el Luquiña Borba, como la Fergil de Meister, Pedro Ferreira, Bruno Lavagnino, y después el Christoph, el Claudio, el Belonzo. Un orgullo para mí haber dirigido, haber liderado un equipo de pilotos que además teníamos un plan de media. Olvídate de los recursos, o sea, con muy poquitos recursos, haciendo un tema de imagen, llegando hasta todo, al mismo tiempo manejando la filial, vendiendo. El momento más pro yo creo ahí 2022, 2023, saliendo de la pandemia, con equipos, carreras, ganándolo bueno. todo. es que se notaba, si comenzar en ese momento lideraba todo. Lideraba todo acá en Chile. ¿Sabes? Pero ¿cachai que con la historia que tiene Leslie, con todo lo que nos has contado, weón, Y he contado poquito. Eso, Olvídate la cantidad de historias que tengo. hemos hablado mucho más por fuera también, pero que tú te reconozcas que al final, siendo manager de esto, generando esto, te sientas tu momento más pro. Porque claramente otra persona podría haber dicho, no, la carrera que gané, pero para ti, Un equipo. haber generado un equipo, haber generado esta situación y la oportunidad que le diste también al Es bonito, piloto, para ti lo más pro, puta, Más que oportunidades, yo también aprendo mucho de ellos y muchas veces me han preguntado, antes me preguntaban, ¿qué hay que tener para ser parte del team? No tenía respuesta. Había que llamar mi atención y yo poder ver a esta persona cómo podía lograr cosas con él, pero tiene que ver con la forma de trabajar. Esto del equipo me interesó mucho tiempo. Por algunos años, hace poco, yo decía, ¿qué es lo que es? Formo equipo. Por ahí trabajé en la construcción y formábamos equipos de maestros, que es lo mismo, ¿cachai? Mientras mejor el maestro, más complicado. Aquí es parecido. Pero llegamos a un punto, tener un presupuesto desde comenzar, validarlo, comunicarlo, tener la posibilidad de trabajar en esta cuestión, es súper sacrificado, pero tener la posibilidad de trabajar en lo que te apasiona, con personas, y generar equipo. Hoy día estamos en una era de la individualidad y muy difícil hacer ver a los chicos o dar ejemplos de cómo se puede lograr mucho más en equipo que tú solo. Y una vez vi hace unos años, vi un video, me apareció un Reels de la nada, de como un gimnasio, qué sé yo, y un grupo de gimnastas. Y estos gimnastas, de estos que hacen como cuestiones juntos, tipo Circo del Sol, pero era una cuestión china, no recuerdo bien. De repente los gimnastas se suben uno arriba de otro, 14 gimnastas, ponte tú, y llegan de un lugar a un segundo piso y se recogen. Es una weá impresionante. Y yo quedé así, pero ¿se entiende lo que es? Sí. 14 personas que se suben uno arriba del otro, llegan como una baranda a un segundo piso y estos se recogen. Claro. Impresionante, como realmente increíble. Y dije, esto solo se puede hacer en equipo. Sí. Y ahí quedé pelando cable con esa weá por harto rato. Porque era el paradigma de lo que se puede lograr en equipo que no se puede lograr jamás solo. Y donde es duro, donde te pisaron fuerte el hombro, se equivocó, te pasó a llevar la oreja, no importa, empujar. Y en un equipo, uno es bueno
haciendo lo que yo hago, tú eres el mejor en lo que tú haces, y reconocer al otro, empujarlo, apoyarlo, pero también ser asertivo, saber decir. Ser asertivo, se usó mucho ese término, significa saber decir lo justo. Asertividad no significa acertar, viene de acerto, que significa decir. Ser asertivo es la persona que dice lo justo, que no pasa a llevar a nadie, pero tampoco deja que te pasen a llevar a ti. ¿Cachai? Entonces, la comunicación es lo fundamental. Que se genere esa sinergia también. Es fundamental la comunicación, equipo. Y eso, si me preguntáis, mi momento más pro, bueno, no somos pro, pero mi momento más pro fue como manager del team Comensal y del staff de Comensal también. Teníamos un equipo súper bonito ahí. Eso. No, Bien. siempre nos preguntamos cuando la gente dice, oye, no somos pro. Lo que pasa es que acá en este podcast, los personajes que traemos, los invitados, son pro. Nosotros somos los que no somos pro. No somos pro. Es conectar el mundo pro con el no pro. Exacto. Esa es la idea. Bueno, Bueno, vamos cerrando sí. entonces el capítulo. Hacemos Póngale, por favor. Oye, Leslie, ¿y la última. a quién invitamos? ¿A quién invitan? Hay que nominar a alguien. ¿A quién nomináis para que podamos invitar O desafiar. A a que... desafiar? A Ojo, Enrique Quique Génova. Eso. Cacha. Listo. Listo. Ahí la dejo. Perfecto. Vamos a comunicarnos con Kiki. Vamos a ver qué pasa. Eso. Sí. Oye, agradecer Sí. el tiempo que nos diste, y obviamente nos faltó un montón más que hablar, pero Quizás tenemos una segunda patita. Sí, más. yo vamos a hacer creo una que sí, segunda patita con otro. Yo creo que sí. Porque hay que tomar el tiempo. Ya, tiene que jugarse con el, Sí. con el mínimo de Un cross que día tenemos por ahí. Oh, Así que voy con la limonada mejor. Hoy día Limona. hoy día limonada, Ya, la próxima la vez. próxima- pero- de día. de día, Que pero me voy con a la- de con la noche. moto. Así que agradecer Moto el y después de la tiempo. noche Limonada. No. Muchas gracias por venir y estar con nosotros. No, gracias a ustedes, ha sido un agrado. Oye, yo voy a invitar a todos a suscribirse, darle agradecimiento a Riagro Dron que está con nosotros. Y bueno, invitarlo a todos a que sigan nuestras redes y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. Tremendo. Pero bueno, ¿no?